Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos, cierto, en la fe y cristianos todos? Espero que Dios les bendiga mucho. Aquí estamos abiertos, no tan solo a recibir cristianos, ¿cierto? Podemos recibir de cualquier denominación religiosa. Cualquier persona que tenga la fe en un Dios supremo, ¿cierto? Es bienvenido. Y el que no, es bienvenido para abrir su mente y creer. Entonces, nosotros hoy día vamos a presentar un tema que vamos a recapitular cosas anteriores, ¿cierto? Donde vamos a mostrar los avances que han habido en los descubrimientos arqueológicos primeramente, y también algunos aspectos teológicos que se están confirmando cada vez más. Entonces, les doy la bienvenida y vamos a partir compartiendo entonces, maldito, avances en los descubrimientos. Ese es el tema de hoy y vamos a iniciar entonces, como siempre se nos olvida, para que no pase hoy día, vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos acompañe para que Él abra nuestro corazón y mente, que podamos todos también entender y participar, que es lo más importante. Entonces, ¿le parece si oramos? Padre amado que estás en los cielos, Señor, invocamos tu presencia en este momento. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, por nuestros malos caracteres, Señor, y malas decisiones que hemos hecho en la semana. Y te pedimos que tú nos ayudes ahora, Señor, a sintonizarnos contigo, con tu Espíritu Santo, para representarte bien en esta obra. Que podamos todos participar y compartir. Y que estos temas, Señor, seas tú quien los haya edificado, Señor, y los enriquezca. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, aquí estamos ya. Entonces, avances en los descubrimientos. Ese es el tema de hoy. Y obviamente aquí estamos varias fotos, tenemos fotos de las bolas de azufre que hemos visto, ¿cierto? De Sodoma y Gomorra, aquí estamos con un pedazo de madera del arca de Noé, aquí estamos con una una roca que era cubría el hoyo de la cruz de Cristo, aquí estamos con una estaca de estalactita que estaba dentro de la barrera cuando se entró al lugar donde estaba el arca del pacto. Aquí está el pilar que hay en el cruce del Mar Rojo. Aquí estamos en Sodoma y Gomorra también viendo la esfinge más grande que hay en su lugar y que todavía está muy bien conservada. Tenemos otros hallazgos interesantes, ¿cierto? Como esta pomegranate o granada, ¿cierto? Esculpida en marfil. Aquí tenemos el monte Jebal el-Lawz, que es el monte Sinaí con la cumbre quemada y las otras cumbres no están quemadas. Ahí está la presencia de Dios. También lo que es la tumba de Raquel, ¿cierto? Con su pilar, que la identificamos también donde está, la tumba de Cristo, y también la cueva de Macpela, y muchas otras cosas. Aquí está el Arca de Noé también. Y todo esto relacionado con Archigroup, que es nuestra agrupación que ha colaborado en estos avances, en difundir estos descubrimientos. Aquí está la roca de Oreb también al medio, ¿cierto? Entonces todo eso ha tenido mayores avances y está enriqueciéndose la información. Sabemos que cuando hay que caminar hacia la luz, ¿cierto? Los hijos de la verdad caminan hacia la luz, dice el texto. Entonces, hay personas que se niegan. De hecho, esta semana yo tuve una gran desilusión, ¿cierto? Hay un pastor que que aprecio mucho, ¿cierto? Se comprometió conmigo que iba a escuchar los argumentos para tratar el tema en privado, porque a veces se hace en público y el debate no es bueno. Entonces, se comprometió conmigo que lo iba a hacer. Y claro, entonces lo contacté en la semana para tratar el tema y lamentablemente no le interesa. No quiere ni siquiera ver el material. Entonces uno dice, wow, qué terrible. Entonces, cuando una persona que uno aprecia y que es un paladín, también uno considera un paladín dentro de la obra, ¿cierto? Y no quiere ni siquiera escuchar, entonces uno se desanima. Y me ha pasado, no una vez, me ha pasado muchas veces. Entonces uno dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué sucede eso? Entonces, es algo que vamos a explorar primero. Entonces, avances en los descubrimientos. Lo nuevo que está contribuyendo a la confirmación de los descubrimientos arqueológicos y teológicos. Vimos que hay argumentos o cosas teológicas que el Señor ha revelado recientemente y que están relacionadas con los acontecimientos más vívidos que tenemos. Y se cumple lo que decía también el Espíritu de Profecía, en el sentido que hay muchos que van a estar viviendo en estos tiempos y no van a estar conscientes de nada de lo que sucede. Sin embargo, hay personas que sí están alerta y saben lo que viene. Y Dios siempre se preocupa de levantar algún paladín que pueda mostrar esto antes de que suceda, de manera que estemos preparados. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, caminar hacia la luz. Ese es el tema introductorio para este tema.
¿ya? Que ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a tratar desde otro ángulo, con mayor profundidad también. Aquí tenemos a un hombre, ¿cierto?, que está en tinieblas, diríamos, ¿cierto?, con contradicciones en su mente, con frustraciones, etcétera, y que no sabe a veces cómo salir de eso. Entonces, división entre la luz y las tinieblas. Los hombres, dice el texto, en Juan 3 19 al 20 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La verdad es que es así. Cristo mismo lo vivió. Cuando él predicaba a veces la verdad a gente que se supone que tenían el conocimiento y que dominaban el tema, ¿cierto? Y que podían ellos enriquecerse con esto, lo rechazaban notablemente. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cierto? ¿Cómo puede suceder? Este ha sido el dilema que tenemos nosotros también, o toda la gente tiene este dilema, de permanecer en las tinieblas o caminar hacia la luz. ¿Ya? El despertar de la verdad, ¿cierto? Cuando uno ve, se le hace un camino, ¿cierto?, de luz, como que uno ve que ahí hay una posible salida, ¿cierto? Uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir en si sigue ese camino o se queda en la oscuridad. Dice más, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿cierto? Claro, porque uno se mantiene en la oscuridad porque ahí a lo mejor puede hacer obras que nadie lo sepa. En cambio, en la luz, uno tiene que estar obligado a ser transparente y a ser, diríamos, a comportarse adecuadamente. Ahora uno puede estar en la luz y después volver a la oscuridad, ¿cierto? Para hacer las cosas que no le gustan o que no le gustan a Dios. Entonces, la idea no es permanecer en la luz, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Después, interiormente reconoce, la persona dice la verdad y da el primer paso hacia la luz, caminando hacia ella. Entonces, se encuentra con otros que están en ese mismo proceso, que es el ideal para uno apoyarse con ellos y caminar en la luz. Se llega a un espacio abierto e iluminado, ¿cierto? Donde uno encuentra ya algo distinto, ¿cierto? Y empieza a ver que hay un escenario especial. El caminar hacia la luz, progresión espiritual significa. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando vamos a la iglesia, ¿cierto? Empezamos a descubrir cosas nuevas y a veces nos encontramos con sorpresas, porque uno camina por fe al principio, la mayoría, y después se encuentra que hay consistencia, que hay resultados positivos, que empiezan a salir cosas interesantes en el camino, ¿cierto? Y uno vive una vida dichosa, una vida feliz. Entonces está todo relacionado. Un sendero iluminado que emerge desde las tinieblas, ¿cierto? Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, práctica de la verdad como acción correcta, ¿cierto? Justicia, honestidad, compasión, uno empieza a vivir una vida distinta. También manifestación de las obras. Todo lo hecho con sinceridad se revela como obra divina, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno va caminando y de repente uno se encuentra con que la luz es muy distinta a a las suposiciones que uno tenía, o el escenario es muy distinto al que uno podría inferir. A veces uno se encuentra con verdades distintas. Por ejemplo, hay mucha gente que, por decir algo, guardaba el día domingo, ¿cierto? Y de repente se pone a estudiar la Biblia y descubre que en realidad debería ser sábado. Entonces, la luz le hace cambiar costumbres, actitudes, etcétera. Caminar hacia la luz, por eso el espiritual, ¿cierto? Seguimos, ¿cierto? Hasta que llega a un espacio más bonito, ¿cierto? Y espacioso, con un sol ya brillante, ¿cierto? La persona ha caminado con fe y ahora sus acciones se ven como fruto de comunión divina, ¿ya? Es uno empieza a tener comunión con el espacio, comunión con la luz, comunión con las nuevas revelaciones, ¿cierto? Se completa la transformación interior que inició con la búsqueda de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdense, el que hijo de la verdad, ese camina hacia la luz. ¿Ya? La revelación, las obras que nacen de Dios. Vamos a ver. Entonces, ahí uno se encuentra, ¿cierto? Y ahí ya llegó al lugar pleno, ¿cierto? Donde se llega a un espacio abierto e iluminado. Ya no hay tinieblas. Se acabó. Uno empieza a ver todo con claridad. Es lo que estamos tratando de hacer también con este podcast. Hay mucha gente que estaba confundida. Mucha gente que pensaba que la Biblia, por ejemplo, no era un libro científico. Hemos descubierto que sí lo es, ¿cierto? Y que calza perfectamente con la ciencia actual. Incluso hemos descubierto que los científicos están confundidos. Me han llegado otros videos y tengo otros videos ahí guardados donde les voy a mostrar quizás en el siguiente programa,
donde hay mayores confusiones hoy día, porque todas esas teorías que estaban elucubrando sobre el Big Bang, por ejemplo, y la creación del universo por una gran explosión, descubrieron que no calza con lo que ha descubierto el nuevo telescopio Webb, ¿cierto? James Webb, porque han descubierto que en realidad este telescopio reveló que en realidad estábamos muy equivocados y ahí están totalmente confundidos los científicos. También lo vamos a presentar seguramente más adelante. Ha caminado con fe y ahora sus acciones se ven como fruto de comunión divina. Se completa la transformación interior que inició con la búsqueda de la verdad. ¿Ya? Uno se encuentra con sorpresas, a veces uno cree, yo me acuerdo cuando niño, yo decía, ir a la iglesia, y miraba hacia la iglesia, así, me ilusionaba, me- me prefiguraba asistiendo a la iglesia, y veía a mujeres de negro, ¿cierto? Vestidas, tapadas enteras, ¿sí? Arrodilladas y golpeándose el pecho. Y yo decía, no me sentía que calzaba ahí. Grande fue mi sorpresa cuando hice el paso, ¿cierto? A pesar de ese concepto que yo tenía errado de lo que era la iglesia, que lo había transmitido o lo había absorbido quizás por el ambiente, porque la felicidad uno cree que es pasarlo bien, ¿cierto? Es disfrutar y que está en hacer cosas malas, ¿cierto? Y no, descubrí que era al revés, que la verdadera felicidad estaba ahí. Y yo tenía un concepto equivocado, porque me lo habían metido en la cabeza desde niño. Lo que pasa con muchos de los artistas, por ejemplo, del mundo, piensan que la iglesia, no, eso no es para mí, eso es fome, eso es aburrido. Yo quiero la libertad, y se dan cuenta que en realidad esa libertad no los lleva a la felicidad, porque estaban equivocados en el concepto. Pasa mucho, a veces los padres o las visitas que uno recibe en la casa transmiten mensajes equivocados. Dice el espíritu de profecía que hay personas que se sientan a la mesa y cuando hablan de su vida pasada, de su vida pecaminosa, ¿cierto? Delante de los hijos o de los sobrinos, de nietos, los que sean ahí, hablan como si era una vida, no, yo antes lo pasaba re bien, hacía esto otro, ¿cierto? Y ahora no, ahora soy cristiano, no, ahora no, ¿cierto? Entonces, el niño, ¿qué imagen está recibiendo? ¿Qué mensaje está recibiendo? Está escuchando eso y dice, wow, esta persona, o sea, en el mundo se pasa bien, ¿cierto? Y en la iglesia es aburrida. Entonces, ese es el mensaje que transmite cuando debería ser totalmente lo contrario. Debería ser de que en las cosas de Dios, en la actividad que yo realizo con Dios, ahí está la felicidad, ¿cierto? Y es verdad, esa es la verdadera felicidad y no el mundo, porque el mundo les trae traición y eso se refleja muy bien en el mensaje del hijo pródigo. Él tenía también ese concepto, ¿cierto? Israel lo tuvo ese concepto. No sé si la gente se encarga de transmitir mensajes subliminales a veces y cambiarle la mentalidad a uno. A propósito, cualquiera que quiera participar y dar opiniones, estamos abiertos, acuérdense que este es un podcast, no es un monólogo. Quieren dar opiniones. Entonces, a uno llega a la verdadera felicidad, porque está uno con plenitud, ¿cierto? Dejó de ser esclavo, por ejemplo. Igual que pasa hoy día, uno es esclavo del sistema, esclavo de los médicos, esclavo de la farmacología, esclavo del trabajo, esclavo de muchas cosas. En cambio, cuando uno escucha a Dios y entiende su palabra, ¿cierto? Descubre cosas nuevas y termina tu esclavitud. Cristo nos llama a ser libres, ¿cierto? A mí me preguntan, tengo amigos que sufren muchas enfermedades. Y yo le digo, ¿cómo me gustaría enseñarles? El otro día me invitaron a una casa, una amiga de una señora muy pudiente y que está luchando con el cáncer, ¿cierto? Esclava de medicamentos, esclava de tratamientos. Algunas cosas le han enseñado bien ya porque a veces son cosas innegables que tiene ya que cambiar la dieta, pero no es suficiente. Y uno dice, ¿cómo enseñarle a ella sobre la naturopatía? ¿Cómo enseñarle a ella sobre el mensaje de salud? Uno la ve tan lejano, ¿cierto? Y tan difícil porque la gente a veces está como hipnotizada con el sistema. Entonces es muy difícil a veces hacerles cambiar. La tradición es muy fuerte. Y eso es lo que le han metido en la cabeza. ¿Qué significa entonces caminar hacia la luz en el contexto bíblico? Si alguien quiere opinar, por favor. ¿Qué significa en realidad caminar hacia la luz en el contexto bíblico? ¿Ya? ¿Qué pasa Jorge, si... Dígame. sí, mira, yo creo que eso significa ir en búsqueda de la verdad, porque el hombre siempre tiene dudas de todo. Y de hecho lo que tú conversaste con el pastor y que después se negó, a mí me da la idea de que la fe que él tiene es tan débil que es muy fácil que cambie de opinión si escucha algo que no
concuerda con lo que él ha aprendido o lo que él entiende. Entonces, cuando hay duda en la fe, la gente se niega a escuchar algo nuevo. Sí, es raro, es extraño. Sí, en realidad yo no lo puedo entender, pero cuesta entenderlo, de que las personas se nieguen a una nueva luz. Mira, si viene a veces una persona humilde, ¿cierto? Por ejemplo, un mendigo que se va a aparecer en la iglesia y dice, yo tengo una nueva luz, claro, ahí uno puede sospechar de que es difícil que Dios se haya revelado a una persona así, un alcohólico, un drogadicto, ¿cierto? Que diga algo así. Ah, uno puede sospechar, pero si viene una persona que ha tenido años de participación en la iglesia, que es una persona elocuente, profesional, qué sé yo, y que dice, tengo algo que compartir con la iglesia y no lo quieren escuchar, uno dice, no, eso ya es un delito, es un pecado no escucharlo porque se supone que una persona que por lo menos algo conoce, si es, que participa, si es profesor de la escuela sabática, si es un anciano, ¿cómo no lo va a hacer? No lo va a considerar, ¿cierto? Pero entonces, pero pasa, que no lo quieren Y escuchar, ¿no? O sea, es raro. imagínate, Jorge, imagínate que siguieron la voz del líder de la iglesia adventista y ahora que renunció, pidió disculpas por haber obligado a los hermanos a vacunarse para poder entrar a la iglesia, al templo, para reunirse. Claro que sí. Entonces, ¿es que la gente está siguiendo al líder o está siguiendo los principios bíblicos? ¿Verdad? Claro, lamentablemente nuestra iglesia es así, ¿cierto? Nuestra No, iglesia y muchas organizaciones. Es así en el sentido de que las personas, como son organizaciones piramidales, el pastor, ¿cierto? Depende no del pueblo, no de las ovejitas, digamos, sino que depende en realidad de, del que está arriba de él. Entonces él tiene que seguir las instrucciones que le dan la pirámide de la cabeza, ¿cierto? De ahí de la cabeza empieza para abajo a distribuirse y todos están mirando hacia arriba. Lamentablemente es el sistema piramidal. En cambio, el sistema que Dios estableció es un sistema plano, ¿cierto? Por eso los laicos tenemos una ventaja enorme. No nos fijemos en el esqueleto que es la iglesia, sino que fijémonos en los músculos, ¿cierto? Por eso que en mi iglesia el pastor viene una vez al mes con suerte. Es una iglesia pequeña y él tiene como 5 o 6 iglesias que visitar. Entonces, yo digo, ¿por qué tan pocos pastores? La verdad es que Dios lo ha pensado así y lo ha permitido de esa manera. ¿Para qué? Para que los laicos lo hagan no por un sueldo, sino que lo hagan por amor y por servir, ¿cierto? Entonces, claro, eso es lo que Dios valora más. ¿Se acuerda de que el pastor asalariado, ¿cierto? ¿Cierto? No ama a sus ovejas en realidad. Él lo que está haciendo para él es un trabajo. En cambio, el pastor que lo hace por vocación, o el laico que lo hace por vocación, ese es distinto. Lo hace por amor, ¿cierto? Lo hace por compromiso con el Señor, lo hace sin intereses personales, todo lo contrario. Él paga, ¿cierto? Él da su diezmo, contribuye a la iglesia. Y no lo hace para ganancias deshonestas, etcétera. Lo hace por amor, ¿cierto? Por eso que es difícil a veces. ¿Cierto? Entender por qué Dios lo ha hecho de esta forma, pero es la forma como Él lo eligió. Entonces hay que entenderlo. Hay pastores, sí, que son maravillosos y que lo hicieron por vocación y quisieron ser pastores no por ganar dinero. Incluso hay pastores que se han eh, elegido la profesión de ser pastores y han renunciado a grandes riquezas, han renunciado a su posición social para tomar las filas del pastorado. Y por eso que hay gente muy noble, pero también sucede el otro caso, ¿cierto? Yo les conté que yo cuando niño yo quería ser pastor, ¿por cierto? Y Dios me sacó de esa idea. Lo hizo de forma muy magistral. Les conté, ¿no? Sí me acuerdo que les conté. Que yo en la iglesia donde asistía, habían dos muchachos que yo admiraba, que eran mayores que yo era un muchacho, todavía tenía como 15 años. Y ellos tenían ya 18, 19 años y estaban postulándose a la universidad. Entonces, en dos oportunidades le preguntaron a ellos sobre qué pensaban estudiar. Uno de ellos dijo, yo quiero estudiar derecho, ¿cierto? O sea, para ser abogado. ¿Y qué pasaría si te va mal en las postulaciones? Dijo, entonces me voy a estudiar para ser pastor a la Universidad Adventista. Entonces yo dije, qué tipo más desubicado, ¿cómo dice eso? Después le preguntaron a otro que yo admiraba también lo mismo. Dijo que quería estudiar arquitectura. ¿Y qué pasa si te va mal? Entonces me voy también a estudiar a Chillán. Dije yo, pero si esos son los que están estudiando para pastor, entonces yo no. Dije, yo voy a sacar mi carrera y voy a servir al Señor independientemente. Eso es lo que dice, ¿cierto? Entonces, quizás el Señor me dio ese mensaje para que yo no cayera en ese mismo error. Vio quizás algún potencial distinto y me hizo esa pequeña
Y ahora, afortunadamente, yo era atento a los mensajes y el Señor me usó, no me informó de esa manera. Disculpa. ¿Cómo es la tarea de mantener la integridad en medio de un mundo que favorece la sombra? No es fácil porque uno a veces está en la luz y como no le creen, puede ser un momento de burla, ¿cierto? Porque la luz parece extraña. Cuando a mí me preguntaban mis tíos, me decían, ¿y por qué no tomas té? Entonces decía, no, porque hace daño para la salud. ¿A dónde se te ocurre? No, ¿qué daño? Todo eso, ¿cómo se te ocurre? Todo eso. Y se mofaban de mí, hacían burla, etcétera. Y cosas como esas. Me trataban de mormón porque decían, no toma té, mira el mormón, decía. Entonces se burlaban de mí. Y uno tenía que aceptarlo, ¿cierto? Pero es difícil mantenerse fiel, enfrentar las burlas, enfrentar el acoso, enfrentar distintas cosas y a nosotros nos va a pasar. Entonces no es fácil la tarea, ¿cierto? Si alguien quiere contar alguna experiencia, decirlo, estamos abiertos. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es posible que sea tan difícil que la gente común crea o acepte la verdad? ¿Ya? ¿Cómo puede ser tan difícil eso? Que la gente común acepte la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Vamos a ver algunos temas acá. Por ejemplo, aquí tenemos 5 puntitos. La verdad es transparente, ¿cierto? Y una sola. Por donde se la mire permanece inamovible, ¿cierto? La verdad siempre mantiene una línea. La mentira, decimos en Chile, tiene patas cortas, ¿cierto? Pero quien narra la verdad honestamente nunca se contradice. Por lo mismo, dice, es muy fácil desenmascarar la mentira. ¿Se acuerdan lo que dijimos la otra vez? A Satanás hay que tomarlo de la cola, porque él es padre de mentira y sus seguidores mienten. Entonces, la forma de hacerlo es desmenuzar esa mentira, ¿cierto? Como lo hace, me acuerdo, en Australia me llamó la atención a mí que en Australia, aquí en Chile la policía uno lo para y uno puede contarle un cuento, si no, que voy apurado porque mi mamá acaba de fallecer, tengo que ir a ver qué está pasando, cualquier cosa, o está en el hospital, ¿cierto? Ah, ya vaya nomás, ¿cierto? Wow, me libré, dice uno, ¿eh? Una mentira. Pero Australia, el policía le cree y le dice, ah, ya, qué bueno, mira, si quiere yo lo acompaño al hospital para que vaya a ver a su mamá. Ah, y ya, acompaña. Y uno llega al hospital y después, ¿dónde está su mamá? ¿Cierto? Dígame, ¿qué sala está todo eso? Y siguen escarbando, escarbando y al final te muestran que estaba mintiendo. Entonces, mintiendo, ahora la multa es mucho más grande. ¿Cierto? Entonces yo dije, oh, qué buena la técnica. O sea, ellos preguntan, preguntan y van sacando la contradicción, hasta que uno llega a la contradicción. Entonces eso pasa cuando tú tomas a Satanás de la cola o al que miente lo tomas de la cola, ¿cierto? Vas a seguir explorando y vas a demostrar al mundo las mentiras que estaban ejecutando. Hoy día está pasando ya, ¿cierto? Cuando empezaron con esto de la pandemia, ¿cierto? Y uno empieza a hacer preguntas, ¿no? Preguntas, ¿cierto? Y empieza a descubrir hasta que descubres que en realidad era otro el tenor, era otra la intención. ¿Cierto? O cuando descubres, de ejemplo, los chemtrails y todo ese tipo de cosas que han hecho, ¿cierto? Empiezas a escarbar un poco y descubres que es otra la intención. Cuando vas e investigas sobre el plan mundial de la Agenda 2030, ¿cierto? Y empiezas a investigar, a explorar más profundamente y descubres que es otra la intención también. O cuando empiezas a explorar acerca de lo que estaba pasando en Ucrania, ¿cierto? O que está pasando en Ucrania, descubres que es otra la intención. O cuando descubres, empiezas a explorar e investigas lo que está pasando en Gaza, descubre también que es otra la intención. ¿Ya? Y así, enormemente en todas las cosas, ¿cierto? La forma de hacerlo es tomar la mentira por la cola, o a Satanás por la mentira. Ahí, darle. ¿Ya? Basta con escarbar un poco y las contradicciones empiezan a aparecer. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno dice la verdad, esta no cambia. Y la miren desde distintos ángulos, ¿cierto? Y te la enfrentan y te escarban más y bueno, es verdad. Y sigue siendo verdad. Y aparecen incluso más verdades, ¿cierto? Es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿por qué la mayoría prefiere creer la mentira en desmedro de la verdad? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué? ¿Cierto? A pesar de eso, una de las cosas que yo les digo siempre es que la mentira tiene poder infinito. ¿Por qué poder infinito? Porque la mentira se acomoda a lo que la gente quiere escuchar, ¿cierto? Mira, a este le gusta qué sé yo, con música, se la toco con música, ¿cierto? Si a este le gusta con drama, se la cuento con drama, ¿cierto? Es lo que hacía Satanás en el cielo, ¿cierto?
Y así logró engañar a la tercera parte de ángeles, que son seres perfectos, ¿cierto? Logró engañarlos. Engañó a Eva también, ¿cierto? Apareció en el árbol ahí, disfrazado de serpiente, y Eva miró y dijo, ¿qué hace ese animal ahí? ¿Cierto? Ya con eso llamó su atención, esperando que estaba sola. Le habían dicho que no se separara de su marido, lo dice el espíritu de profecía. Pero ella desobedeció, típico de mujeres. Así que no podemos culparla porque está dentro de su genética a lo mejor. Se separó, estuvo ahí caminando, ¿cierto? Y se preguntó, y de repente la serpiente le empieza a hablar, ¿cierto? Entonces fue muy astuto la serpiente, pero ella no siguió escarbando, porque nunca, primera vez que se enfrentaba a la mentira, cayó también, ¿cierto? Entonces, eso pasa. Entonces, ¿por qué la mayoría prefieren creer la mentira en desmedro de la verdad? Siendo que la verdad es algo que les da la luz, ¿cierto? Una de las cosas por las cuales es por el ambiente de confort que genera la mentira al acomodarse a lo que uno espera, ¿cierto? Le cuentan lo que uno quiere escuchar. Entonces, como te lo cuentan lo que yo quiero escuchar, estoy feliz con la mentira. Y si alguien me dice la verdad y me dice, no, si eso no es así, ¿cuántos estafadores no hacen eso? ¿Cierto? A mí me ha pasado. Qué sé yo, me contactó una mujer, creo que era de Ucrania, y me decía que era de Minsk. ¿Cierto? Y dije, "Ay, qué raro, que está interesada en conocerme". Entonces, ya, pues dije yo, le respondí y todo eso. Me mandó fotos. Dije, a ver, mándame, hasta el pasaporte me mandó, ¿cierto? Interesante. ¿Ya? Hasta videos con la mamá, todo eso. Me llamó hasta por teléfono. Interesante, conversó. Dije yo, qué bien, qué bien. Un amigo me dijo, ten cuidado, dice, porque en realidad hay estafadores profesionales que hacen eso. Sí, sí, tengo el cuidado, no he caído en la trampa todavía. Entonces, no, y que quería verme ya, y que me mandaría un pasaje, y como era todo lindo para que todo lo que yo quería escuchar, ¿cierto? Entonces, que necesitaba solamente, quería venir a verme si le podía mandar los pasajes. Ahí yo dije, claro, ningún problema, ¿cierto? Ahí cuando me mandó el pasaporte, todo eso, después le dije, bueno, ¿y dónde estás tú? Mándame un mail, mándamelo por mail mejor. Me lo mandó por mail y yo le hice un rastreo al mail. Descubrí que no era en Minsk, era en otra ciudad, no me acuerdo cuál, en Kiev creo que era. Entonces, y le digo, y le mando después la foto de su casa, pues logré sacarla por internet, yo me manejé en eso, la foto de su casa, donde estaba el edificio donde trabajaba ella, y todo eso, y le digo, ten cuidado porque di tus datos a la Interpol y te van a ir a buscar, ¿entiendes? Te recomiendo que huyas. Nunca más apareció, ¿cierto? Ningún mensaje, ninguna cosa. Claro, era un estafador. Y hay organizaciones que se dedican a eso. Te empiezan justamente a contar lo que te gusta y uno cae en la trampa. Una mujer del Banco de Chile, una gerenta, ahí me dijo, Jorge, es impresionante la cantidad de clientes, y VIP algunos de ellos, que han sido engañados con estas estafas internacionales. Le cuentan un cuento, viajan incluso para allá, le roban su tarjeta de crédito, los amenazan de muerte, hasta algunos desaparecen. ¿Cierto? O los raptan y empiezan a cobrar algún rescate. Entonces, impresionante. Especialmente en Nigeria, países como ese, ¿cierto? En África, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la mentira tiene ese poder infinito, que se acomoda, ¿cierto? Y va buscando la verdad, ¿cierto? Va buscando cosas que a ti te agradan para decírtelas. Esa es una de las razones. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia que haya tenido, que hay muchas. ¿Cuántos no hemos sido estafados? Muchas veces. Me pareció hace poco, no, hace no mucho, en internet salieron cosas que ofrecían, ¿cierto? Ay, justamente lo que yo quería comprar. Creo que eran como 30.000 pesos, ¿no? Y los mandé y después se me ocurrió leer los comentarios. Que no, esto es falso, no, no caigan. Ya había mandado el dinero. Bueno, entonces pasa. A veces uno se guía por el impulso, por eso hay que ser prudentes y no actuar por impulso. Y nosotros los cristianos somos llamados a orar incluso antes de tomar una decisión. Sigamos. Amén. Ahí están apareciendo las cosas recién que se supone que deberían haber aparecido antes. Bueno, sigamos. ¿Hay algo en que Dios y Satanás están de acuerdo? ¿Ya? ¿Tiene alguna noción alguien de algo en que tanto Dios como Satanás estén los dos de acuerdo? Bueno, yo encontré En algo. nada, en ¿Nada? nada. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Bueno, yo encontré lo único que están de acuerdo, podríamos decirlo. Eso está en un texto bíblico, cierto que yo lo he leído muchas veces, que es Lucas 10:21, y dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí, padre, porque así te agradó. Revelarlas a los niños, no, el diablo no está de acuerdo. Pero esconderlas al mundo, las verdades de Dios, sí, y también a los sabios y entendidos. Satanás está de acuerdo y parece que Dios también.
¿Por qué? Porque Él quiere demostrar que es Dios. Y la forma de demostrar que es Dios es que los sabios y entendidos no tienen conocimiento de estas cosas. Y sin embargo, los humildes, los que son como niños, sí lo tienen. Y ellos demuestran a los sabios entendidos. Y al final, claro, todos lo aceptan, pero después de cuántos años de haber sufrido, ¿cierto? Como el cristianismo, que al principio los cristianos eran todos perseguidos, humillados, y después llegó a la corte de Roma, todo eso, y al final Roma se dio cuenta que en realidad los cristianos eran los más fieles que tenía. Entonces dijo, ya, todos nos hacemos cristianos. Pero después de mucho sufrir, muchos años, ¿cierto? Pasaron como 300 años de dolor y persecuciones y de martirio, ¿cierto? Y ahí recién Roma se cristianiza. Entonces, claro, después se pervierte igual, pero sí, ¿cierto? Es verdad que Dios prefiere esa forma. Él tiene su estilo. Y ese es el estilo de él. El estilo donde a los sabios y entendidos Dios los deja a la cola, ¿cierto? O le oculta las cosas, dice, ¿cierto? Porque escondiste, dice, estas cosas de los sabios y entendidos y las revela a quiénes, a los niños. Yo les explicaba eso, que si yo hago clases en un curso, clases de matemáticas, lo que sea, los más inteligentes, los más sabios, ¿cierto? Y los más entendidos son los que sacan las mejores notas y que comprenden las cosas con mayor prontitud, ¿cierto? Y que tienen las mayores revelaciones. Sin embargo, los niños, los más pequeños o los menos doctos, menos inteligentes, ¿cierto? Es más difícil que ellos lideren. Pero las cosas de Dios es al revés. Eso demuestra que Dios está al control. ¿Cómo puede ser que un hombre, ¿cierto? Sin estudios de arqueología, sin haber tenido trabajo de arqueología siquiera, nada de eso, llegó y hizo los descubrimientos arqueológicos más grandes del mundo, ¿cierto? Encontrar el cruce del Mar Rojo, el Sodoma y Gomorra, el Arca de Noé, ¿cierto? El Arca del Pacto, ¿cierto? El Monte Sinaí, etcétera. ¿Cómo puede ser? Solo de escucharlo, cualquier hombre sabio decía, no, no, no puede ser, así que, y lo rechazaban. Y yo viví la experiencia de eso, de esos rechazos. Yo traté de comunicar, e involucrar a gente importante dentro de la obra y nadie prestó oído. Y hoy día está siendo todo esto certificado por distintos organismos. ¿Ya? Y por distintas fuentes. Vamos a ver algunos de ellos. Mire lo que habla en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2. Y se habla de un poder engañoso. Vamos a escuchar los audios aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Seguramente muchos ya en el tiempo del apóstol Pablo estaban diciendo que Jesucristo viene ahora, viene ahora. Pablo sabía que no, porque él esperaba el cumplimiento de ciertos aspectos proféticos, ¿cierto? Entonces no nos dejemos engañar. Si no está de acuerdo con el itinerario bíblico, no le creamos, ¿cierto? No lo aceptemos. Digamos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ya? ¿Se fija? Sabemos quién es esa persona, ¿cierto? O esas entidades o ese título, del cual incluso se hacía pasar por Dios y se sienta en el trono de Dios. No en vano le llaman Santo Padre, que es el título de Dios, ¿cierto? Sigamos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ya? Incluso va a ser grandes, de cierto, prodigios, señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, ¿cierto? Parece que hay que agarrarlo de la cola, la mentira, ¿cierto? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, tía. Sigamos, mira lo que dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el centro, ¿se fija? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se fija? O sea, hay un poder engañoso enviado por Dios para que ellos crean la mentira y se creen el cuento. Y por eso que hay tantos ateos. Y por eso que hay tantos religiosos equivocados, ¿cierto? Enseñando mentiras. Y creen, incluso usan la Biblia para demostrar sus falacias. Vamos a ver un ejemplo hoy día que lo recibí gracias a una hermana que me envió ese material. Y lo estoy tratando de desmenuzar para que ustedes lo vean, ¿cierto? Y lo podamos nosotros interpretar. Y vamos a ver la astucia de la mentira. Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, hay una cosa en la que tanto Dios, nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Y Satanás están de acuerdo. Es en no revelar a los sabios y entendidos, ¿cierto? Y Dios permite ese poder engañoso que obviamente lo tiene elaborado el diablo, ¿cierto? Siempre se echa la culpa al Señor, pero en realidad el diablo es el que actúa, ¿cierto? Ese poder engañoso para que crean la mentira. Pero la Biblia les da las pautas a veces, porque la Biblia les es piedra de tropiezo, dice. Y eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver un ejemplo ahora de las grandes eh, revelaciones. Lo primero que vamos a ver es este asunto de el arca, perdón, Sodoma y Gomorra. De acuerdo con la Biblia, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, la único que calza, aquí está Jerusalén, ¿cierto? Aquí está el Mar Muerto, todo esto es el Mar Muerto. Aquí está una península, Lisán que se llama, ahí la vamos a ver. Y aquí está todo el Mar Muerto, aquí en la parte más que ocupan los judíos principalmente, donde está todo ahí con baños, etcétera, y construcciones especiales para separación de las mujeres con los hombres, etcétera. Y también vamos a ver de que en realidad eh, el mar ahora está disminuyendo su caudal, ¿cierto? Está creciendo la península esta, etcétera. Y aquí está Belén, la ciudad de Belén, y por aquí está Hebrón, por eso que desde Hebrón, aquí donde miraba para acá Abraham y veía la destrucción de Gomorra, que está aquí, y Sodoma, que está más acá, ¿cierto? Donde estaba su sobrino Lot, que era la ciudad más grande, ¿cierto? En este sector. Y la ciudad pequeña que era Zoar, ¿cierto? Donde arrancaba. Esta es la línea correcta, donde están las ciudades. Pero la tradición, y los hombres que están con el espíritu de engaño, que les digo yo, ¿cierto? La tradición dice que no, que están en este lugar de acá, en este sector de acá. Y que aquí están las ciudades y todo eso. Vamos a ver qué dice la ciencia correcta. Entonces, avances en Sodoma y Gomorra. Aquí tenemos a Richard Reeves. Richard Reeves es un amigo, ¿cierto? Es el presidente de la agrupación Wyatt Archaeological Research, en la cual él dirige, ¿cierto? Y que justamente le pusieron el nombre de Wyatt Archaeological Research y dirige el Wyatt Museum, que esto lo pueden buscar ahí en wyattmuseum.com, ¿cierto? Para más información. Y tienen todo el material que ustedes puedan ver en avances que ha tenido este progreso, ¿cierto? Pero él no es adventista, pero sí es guardador del sábado, ¿cierto? Y una persona muy noble. O sea, pero no tiene el espíritu de Ronald Wyatt, sí, ¿cierto? Porque el Señor se lo da a quien le place. Pero sí está colaborando mucho. Fíjense lo que él dice en relación a este tema. En el libro de Primera de Reyes capítulo 18, leemos acerca del enfrentamiento de Elías con los sacerdotes de Baal. Se construyó un altar y los sacerdotes paganos fueron desafiados a pedir fuego de su Dios. Aquellos familiarizados con el relato recordarán que los sacerdotes de Baal no tuvieron absolutamente ningún éxito. Sin embargo, después de haber vertido agua sobre todo el altar, cuando Elías invocó al Señor, no solo el fuego consumió el sacrificio y la leña, sino que también quemó las piedras. Todo se convirtió en ceniza polvorienta, tal como encontramos en Sodoma y Gomorra. El libro segundo de Pedro habla de un periodo de tiempo específico en el futuro conocido como el Día del Señor. En ese momento, se nos dice que los elementos se derretirán con un calor inmenso. Para que eso suceda, la temperatura debe alcanzar más de 6.000 grados Fahrenheit o 3.300 grados Celsius.
Basados en estos hechos, es evidente que la presencia del fuego consumidor divino fue más que suficiente para convertir las ciudades de las llanuras en cenizas, incluso sin la presencia de azufre. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. En el año 2001, la investigación arqueológica de Wyatt organizó una expedición a la llanura del Mar Muerto, tanto en Israel como en Jordania. El propósito de la visita fue explorar y estudiar varios lugares a ambos lados del Mar Muerto, que en el pasado han sido asociados por los arqueólogos con las ciudades de la llanura. Los participantes incluyeron a Buster Miller, Eric Lemke, Merinel Wyatt-Lee, Mike Adies y yo. Se han realizado visitas anteriores a lo que se conoce como la formación Lisan-Molineux o península Lisan, en el lado oriental del Mar Muerto, directamente frente al área que creemos que está Gomorra, al pie de Masada. Sin embargo, esta vez fue decisión de la investigación arqueológica de Wyatt explorar a fondo todos los sitios jordanos que otros han asociado con las ciudades de la llanura. Descubrimos que nuestros esfuerzos fueron muy gratificantes. Primero, un poco de historia. En la década de 1920, la Escuela Americana de Investigación Oriental y el Seminario Zenia de Pittsburgh, bajo la dirección de Albright y Kyle, visitaron las costas orientales del Mar Muerto y localizaron un sitio que ahora se ha etiquetado como de la Edad de Bronce Temprana. Albrecht especuló que Babet-Dra era el cementerio ceremonial de las ciudades bíblicas, de Sodoma y Gomorra, y que las ciudades mismas estaban ubicadas bajo las aguas poco profundas del sur del Mar Muerto. Los exploradores Raz y Cha descubrieron más tarde otras 4 ciudades, Numeira, Zafi, Ceifa y Canacir, que también datan de la Edad del Bronce Temprana. Una vez más, se especuló que todas estas ciudades estaban asociadas con las ciudades bíblicas de la llanura. El señor Raz luego revisó su opinión sugiriendo que solo 2 de las ciudades, Babet-Dra y Numeira, estaban asociadas con Sodoma y Gomorra. Otros llevan la especulación más allá, afirmando que Babet-Dra era en realidad la ciudad bíblica de Sodoma y que Numeira era Gomorra. Era una tumba funeraria. Cambiaron de tumbas de tipo pozo a casas y, evidentemente, había un techo de madera en esta. Encontraron algunas vigas que estaban carbonizadas. Y la historia es que esta es una de las ciudades de la llanura, porque el techo se quemó primero. La península de Lisan es conocida por los geólogos jordanos como la formación Lisan-Marley, que datan del periodo Holoceno, dentro de los últimos 10.000 años. El material en esta ubicación se asemeja más al encontrado en el otro lado del Mar Muerto, cerca de Masada. Sin embargo, se encontraron inclusiones frágiles similares a cerámica en la ceniza. Eric Lemke y Buster Miller, del equipo de investigación de Wyatt, localizaron numerosos fragmentos de azufre en la ceniza, idénticos a los encontrados en Israel. Encontré algunos encapsulados allí arriba. ¿De verdad? Y simplemente caminando por ahí, quiero decir, en cuestión de 2 o 3 minutos, bam bam, ya que se encontraron azufre y ceniza en el sitio. La península de Lisan no debe pasarse por alto como parte de todo el plano que la Biblia dice que fue destruido. Sin embargo, debe considerarse que asociar Lisan con Sodoma requeriría, según Génesis 10:19, que las ciudades de Gomorra, Adma y Zeboim, se ubicarían al sur, en lugar de al norte de esa área. No se han ubicado otras regiones de ceniza y azufre al sur de Lisan en Jordania. Y según nuestro conocimiento, no se han encontrado otras ciudades antiguas, al norte de Lisan, que posiblemente cumplan con los requisitos de las ciudades de la llanura. En la península de Lisan se ubicaron las ruinas del monasterio bizantino Al-Qatar. El Deir al-Atar al-Bizanti, que data del periodo Umayyad. Se cree que en los siglos VI y VII fue destruida por el gran terremoto del 749 después de Cristo. Aproximadamente a 230 metros por debajo del nivel del mar, Babet-Dra está dentro del rango de elevaciones en las que se ha encontrado ceniza en otros lugares.
El nivel más alto de ceniza, documentado por la investigación arqueológica de Wyatt hasta la fecha, es de 192 metros por debajo del nivel del mar. No se encontró ceniza ni azufre en el sitio, lo que llevó al equipo de Wyatt a concluir que no estaba asociado con la destrucción de la planicie. ¿Dónde está la ceniza? No se encuentra en Babet Dra. En Babet Dra, el equipo de Wyatt fue testigo de miles de tumbas en las que se estimó que fueron enterradas hasta 100.000 personas, según la cerámica encontrada allí. Los arqueólogos han datado esta área a principios de la Edad del Bronce. En cuanto a Numeira, exploradores anteriores encontraron una pequeña cantidad de carbón en el sitio. Sin embargo, no se encuentra destrucción en la medida descrita en la Biblia. Mientras que se pueden ver los restos de una torre de vigilancia en Numeira. Hay quienes datan la torre en el periodo de tiempo de nabateos, mucho más tarde que la destrucción de las ciudades de la llanura. Tafi y Feifa pueden describirse como regiones con ciudades aisladas, que datan una vez más de la Edad de Bronce temprana. Estas regiones que se elevan más y más sobre el nivel del Mar Muerto incluyen vastos campos de tierra fértil, en los que se cultivan todo tipo de cultivos agrícolas. No encontramos absolutamente ninguna evidencia de ceniza y azufre, todo lo contrario, vastos campos de tierra fértil. En cuanto al área de Canacir, parece que se ha hecho muy poca o ninguna excavación. Allí se encuentra en Wadi Canacir, un hermoso wadi o cañón de arenisca nubia, como la que se encuentra en Petra. Evidencias de un sistema de agua sofisticado aún se pueden ver en el wadi, que sigue siendo una fuente de agua para el área agrícola fértil, en la desembocadura del wadi. Una vez más, no hay evidencia de destrucción por fuego y azufre o ceniza en Canacir. Para que quede claro, todo lo que se encontró acá no califica, no se encuentra en cosas así. Canacir, esta parte sí, esta parte está llamando la atención porque es parte de Gomorra, diríamos, ¿cierto? Y aquí puede ser de que estén, ¿cierto? Todavía restos, hay restos ahí de los mismos materiales que se encuentra acá, con bolas de azufre que simbolizan la destrucción. Entonces, sí, acá también lo que es Sodoma, también lo mismo. ¿Ya? Pero acá nada. Y la posición proyectada que ellos suponen no califica muy bien porque no hay ceniza. Acuérdense lo que dice él al principio. Dice que la ciudad debe estar como el fuego consumidor de Dios, que consumió no tan solo el altar, ¿se acuerda cuando lo hizo Elías? Sino que también lamió el agua, ¿es cierto? Y consumió hasta las piedras, ¿cierto? Y eso es lo que encontramos acá. Acuérdense que cuando revisamos Gomorra y estos sectores, habían las rocas yo las podía desarmar con las manos, ¿cierto? Las sobaba nomás y se desmenuzaban y se notaba que eran rocas similares a las que están en otros lugares, como las que encontramos en este sector de acá en, y más arriba, ¿cierto? En distintos valles. Sin embargo, acá están totalmente calcinadas, las rocas calcinadas. Por eso que habla él de más de 3.300 grados Celsius o más de 6.000 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, es impresionante, digamos. Entonces ahora vamos a ver si hay alguna consulta en relación a lo que es Sodoma y Gomorra, que en realidad hay muchos avances y demostraciones. Y pensar que eso lo encontró por accidente, entre comillas, ¿cierto? Sino que es por revelación, ¿cierto? Nuestro hermano Ronald Wyatt. Fue uno de sus descubrimientos, ¿cierto? Yo cuando estuve allá, me acuerdo, consultaba con, había un grupo de judíos que eran nudistas, algunas de ellas, porque me dijeron, no mires hacia allá porque estaban mujeres desnudas, estaban eh, acampando en ese lugar, disfrutando del sol. Y me hice amigo de unos judíos que estaban ahí conversando y me preguntaban cosas, eran como hippies. Entonces me preguntaban y se asombraban de que yo dominaba tanto el tema. Y me preguntaban, y ellos me decían, sí, sí, aquí ahí encontramos bolas de azufre, mira, y ten cuidado porque estas se encienden. Y, me, y decía que era peligroso incluso olerlas porque, claro, por el contacto con la humedad, el óxido de azufre transforma en ácido sulfúrico. Entonces te puede dañar las vías respiratorias. Entonces y empecé a explicarle de que eso es justamente la demostración de que esta es la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Quedaron fascinados. ¿Por qué? Porque en realidad no están conectados con los conceptos bíblicos.
Los rabinos mismos, yo les preguntaba, les decía, si saben este lugar, decían, no, si las ciudades no se encuentran porque Dios las dio vuelta, las trastornó, las dio vuelta, decía, por eso no se encuentran. Yo me reía. No, no, el hecho que Dios las dio vuelta, no, el hecho que las trastornó en el sentido de que eran las ciudades más prósperas de la época y hoy día son un desierto, ¿cierto? Y nunca más serviría para tierras fértiles, dice incluso. Y por eso que al otro lado, como se encuentran terrenos fértiles, no pueden ser las ciudades, porque no cumplen ni calza con lo que dice la Biblia. Pero el que no cree en la Biblia empieza a lucubrar cosas, ¿cierto? Jorge. Hable pues. Una consulta, mira, en la parte alta donde mostraba ahí la imagen, donde está calcinada, ¿cierto? Dices tú, la roca, para aclarar el concepto que entendí, ese sector es el del sacrificio de Elías, que en lo que trataron de quemar los sacerdotes de Baal. No, no, no. Él está haciendo el ejemplo, sacó el ejemplo de lo que hizo Elías en el Monte Carmelo, que es otro lugar totalmente distinto y lejano. Eso es lo eso eso no lo entendí, yo entendí que ese era el lugar, ya. Él, por ejemplo, ese lugar de lo que sucedió ahí, que las rocas fueron consumidas, el altar entero fue consumido, ¿cierto? Para mostrar cómo es el fuego consumidor prepara para destruir las ciudades, ¿cierto? A pesar de que el fenómeno que sucedió en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fue un poco distinto, sino que fue un meteorito, ¿cierto? Que fue dirigido por ángeles seguramente y cayó directamente en el sector de estas ciudades, ¿cierto? Un meteorito que era de azufre, que se explota cuando alcanza la temperatura muy alta, explota y se transforma en millones de bolas. Incluso la luz que emite la explosión de un meteorito de azufre es tan intensa que dice que es más intensa que una bomba atómica. Eso me lo dijo un científico que trabaja en mineralogía. Y me dice que por eso, y ahí entiende uno, por eso es que los ángeles le advirtieron a Lot y a su familia que no miraran hacia atrás. Porque la luz iba a ser tan intensa que le iba a quemar las retinas, van a quedar ciegos. No miren hacia atrás, le dijeron. No era una orden caprichosa, sino que era simplemente una advertencia para que cuidaran su vista, su salud. ¿Cierto? Entonces, siempre hay cosas así. Revisemos ahora la actualidad sobre el monte Sinaí. Y él habla ahí él fue una persona que incluso tiene un pedacito cortado, pero aquí Andy John lo llevó al lugar. Y ahí él les va a explicar algunas cosas. Aquí está, en la parte de allá atrás, esa montaña que se ve por allá, no sé si la alcanzan a ver. Aquí vengo con Claudia, lista para subir. Aproximadamente son de 4 a 5 Diga, ya la gente está yendo al lugar, están recorriendo el sector. Y si adelantamos, mira aquí, vamos a ver aquí, aquí veamos esa parte, mire. horas. ¿Qué otra idea ustedes pueden tener de esto? Por debajo son de ese color que no puedo más. Y por encima son negras. Acuérdense que Dios aparece como fuego. Y acá arriba estuvo Moisés, en lo más alto de esta colina durante 40 días y 40 noches. Y me voy a llevar unas piedritas de estas para la casa de recuerdo, porque le voy a llevar a mis niñas un recuerdo y me lo voy a llevar yo. También yo soy 100% el perfecto, nada, porque el único perfecto era Jesucristo. Pero tengo una idea y créanme que yo diariamente voy a ser mejor persona ante los ojos de Dios. Y eso mismo es lo que yo quiero que hagan mis hijas. Y si ustedes escuchan este mensaje, también ustedes lo pueden hacer. ¿Qué más proponerse uno de seguir el ejemplo de Jesucristo? Ser mejor persona ante los ojos de Dios. No estar peleando, no llevarse de las... Pero ya, esta es la cima. Y vamos a hacer unos videitos para TikTok. Ahí se nota, mire, Uno mire. puede subir acá, Ahí, cualquiera puede. la cumbre de acá. Eso sí, en silla de ruedas sí es un poco más difícil. Todo quemado. Llegamos al pico de la montaña, a lo más alto de la montaña del monte Sinaí. Aquí fue donde se estuvo durante 40 días y 40 noches esperando a que Dios hablara con él y lo dirigiera. Y aquí fue donde le dio los 10 mandamientos y los primeros libros del Antiguo Testamento. Todo eso nos lo subimos. Es una subida grandísima. Esto que ven acá ustedes abajo, de ahí salía un arroyo, un agua, un spring, que también está escrito en la Biblia. Quiero decirle a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Todavía nos faltan muchísimas cosas. Hay muchas cosas. Ya, este es un ejemplo de lo que está sucediendo en ese lugar, ¿cierto? Sigamos
avanzando, a ver si encontramos acá algo. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo de otros exploradores que también tienen la misma situación. Mire, Han analizado su geología. No existe evidencia de actividad volcánica en la zona. La roca no tiene origen volcánico. El ennegrecimiento parece haber sido provocado por una exposición superficial a temperaturas extremadamente altas. No se trata de una erosión lenta, sino de algo súbito, algo potente, algo que no puede explicarse por la simple acción del tiempo o del clima desértico. Consideremos ahora el relato bíblico. Éxodo 19:18 declara un campamento masivo, tal como lo habrían necesitado los israelitas durante su estancia. Se han encontrado indicios de antiguos pozos y áreas de pastoreo en las proximidades, capaces de mantener tanto a personas como a ganado. Los beduinos locales, generación tras generación, no solo han llamado a este monte Jebel al-Laus, sino también Jabal Musa, la montaña de Moisés. Ellos sabían algo que apenas ahora estamos comenzando a redescubrir. Y así, mientras estudiosos y peregrinos se han enfocado durante siglos, yo aterrorizado mientras Dios descendía en llamas. Esto no fue una metáfora, fue una experiencia sensorial. Afectó la... bueno, hay mucho, mucho más material. Aquí vamos a hacer otro más, ¿cierto? Cuando se muestra el video. Aquí En la hablan, península del Sinaí de Egipto es el monte Sinaí, se remonta al siglo ¿ya? I de Egipto. El segundo candidato está en la playa de Nuweiba en Egipto. El doctor Glenn Fritz, con esta policía saudita, y también los saudíes tienen un letrero que lo identifica como un sitio arqueológico y está patrullado por la parte de la montaña, y nos mostró cómo la voz de Moisés habría resonado como si estuviera hablando en un anfiteatro natural. La Biblia dice que un arroyo que fluye Ya, ellos se basan ahí en el monte Oreb, porque está al lado del monte Sinaí. El monte Oreb no tiene las cumbres quemadas, pero el Sinaí sí, digamos. el campamento de los israelitas se establece donde no hay. A principios de los 90, los beduinos locales siempre han tenido dos nombres para esta área: el agua de Moisés y la roca partida de Moisés. Esta roca dividida está en la cima de una colina de 3,5 metros y está en algún lugar entre 2 y 18 metros de altura. Ahí está la roca de Oreb y atrás está el monte Oreb, la roca de Oreb y el monte Oreb. ¿Sí? Y lo que es realmente sorprendente es la ubicación específica en el valle a lo largo de la posible ruta hacia el monte Sinaí. Es que las rocas debajo de la roca partida son lisas, como si toneladas y toneladas de agua se derramaran formando un lago en miniatura en el fondo, para que los israelitas beban de. Entonces, como se dan cuenta, está siendo 100% certificado esto y el único lugar, ellos lo muestran como el segundo lugar en este video, pero es el único lugar que verdaderamente coincide con todo lo que narra la Biblia. Hasta los pilares que dice la Biblia, todo lo coincide, incluso la roca partida, la roca de Oreb, el lugar, cómo se llevaron el agua. Y esto lo descubrió también Ronald Wyatt, ¿cierto? Todo por inspiración divina. A veces cuando Dios elige a una persona para hacer descubrimientos, Él lo maneja, Él sabe cómo hacer de que logren hacer ese maravilloso descubrimiento, ¿cierto? Entonces hay que tener conciencia de eso y nosotros obviamente colaborar con lo que se pueda, ¿cierto? Pero en el fondo es Dios quien está al control de cada situación. No sé si hay algún comentario en relación al monte Sinaí, si alguien quiera aportar algo. Un debate ficticio entre un sacerdote católico y un pastor adventista. El punto central es la observancia del día sábado. Vamos a ver qué argumentos tiene el pastor adventista, que esto está preparado por católicos, se nota, ahí lo van a ver por qué, y qué argumentos tiene el sacerdote católico, ¿cierto? Y vamos a ver quién gana este debate, ustedes decidan. Pero vamos a ir mostrando los argumentos teológicos que tienen y vamos a, después, al final, vamos a tratar de desmenuzar la verdad. Pero fíjense que son bastante poderosos los argumentos. Entonces, veamos. La primera pregunta cayó como un trueno en medio del auditorio. ¿Está el sábado todavía en vigor para los cristianos del Nuevo Testamento? El pastor adventista, con la Biblia en la mano,
fue el primero en hablar. Citó Éxodo 20, 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y afirmó que los 10 mandamientos siguen siendo vigentes, sin alteración. Argumentó que Jesús nunca transgredió el sábado, Lucas 4 y 16, y que incluso dijo en Mateo 5 y 17 que no vino a abolir la ley. El sábado es el sello de Dios frente a la marca de la bestia, sentenció con convicción. Ya, perfecto. Esos son los argumentos adventistas para defender el día de reposo como sábado. ¿Ya? ¿Qué primer argumento usó el pastor adventista? Usó la cita Éxodo 20, cierto 8, donde habla del mandamiento del sábado, ¿cierto? Usó también, claro, el cuarto mandamiento que nos habla del sábado. También usó Lucas 4:16, donde Cristo dice que, que vino a Nazaret Jesús, ¿cierto? Donde había sido criado y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Ya? Y citó también Mateo 5:17, donde dice, no penséis, Cristo mismo dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces uno dice, claro, vino a, a no abrogar la ley, ¿cierto? A cumplir con la ley, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo le responde ahora el sacerdote. El sacerdote católico lo escuchó en silencio, luego levantó su propia Biblia. Es cierto que Jesús guardó el sábado, porque nació bajo la ley, dijo, citando Gálatas 4, 4-5. Pero la pregunta es, ¿los cristianos, como nuevas criaturas en Cristo, están bajo ese mismo pacto? Con voz serena, leyó Colosenses 2, 16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hizo una pausa. El sábado era una sombra. Pero ahora tenemos al que proyectaba esa sombra, Cristo. Interesante, interesante lo que dice el sacerdote. Y nosotros que somos hijos de luz tenemos que aceptar los argumentos que él dice. Vamos a ver si es correcto. Primero, él cita Gálatas 4, el 4 al 5, donde dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Ah, por eso que yo tenía que guardar los 10 mandamientos o la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Por qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ah, o sea, va a redimir a los que están bajo la ley para sacarlos de la ley, ¿cierto? Y que dejen de guardarla. Ah, interesante. ¿Ya? Después en cita de Colosenses también 2, 16 y 17. Donde dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva. Ahí están los días de fiesta ya mencionados, ¿cierto? ¿Cierto? O de sábados. Eso no deben ser los días de fiesta, ¿cierto? Que son la sombra de lo porvenir. Más el cuerpo es de Cristo. Bueno, no sé por qué la última afirmación, el cuerpo es de Cristo. Pero interesante, porque parece que tiene razón el sacerdote. El pastor respondió con rapidez, mencionando que en Hechos 13, 42-44 y Hechos 17, los apóstoles predicaban en sábado. Entonces, claro, usa estos textos el pastor. Entonces dice, respuesta del pastor adventista dice, cita Hechos 13, 14, 42 y 44, donde dice, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les predicasen estas palabras. Y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Interesante, porque eh, fíjese, cuando los judíos salieron de la sinagoga, interesante, ¿ya? Pero también dice, los gentiles les rogaron, y también se reunieron con los gentiles en sábado, interesante argumento, ¿cierto? Porque no tan solo los judíos, sino que también los gentiles se reunían en sábado con los cristianos primitivos que eran todos judíos, ¿ya? Y también cita Hechos 17:2, donde dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, judíos de Tesalónica, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Entonces vamos a ver cómo responde a esto el sacerdote. Pero el sacerdote replicó con una observación precisa, iban a las sinagogas porque era donde estaban los judíos reunidos, no porque fuera un mandamiento cristiano. Y entonces añadió, el día que marca un nuevo comienzo no es el séptimo, sino el primero. Cristo resucitó en domingo, Mateo 28, 1, se apareció a sus discípulos en domingo, Juan 8 y 19, y el Espíritu Santo descendió un domingo, Hechos 2, 1, en el día de Pentecostés. Las Escrituras parecían abrir un nuevo horizonte.
A medida que el intercambio avanzaba, la tensión se volvía reverente. El debate ya no era sobre un calendario, sino sobre el lugar central de Cristo en la vida del creyente. El sacerdote, con voz pausada, citó Hebreos 4, 9-10, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ese reposo era un día o una persona. Nadie en la sala tenía una respuesta inmediata. Pero algo era claro, la verdad bíblica no se impone con gritos, sino con luz. Cuando el tema cambió para los primeros cristianos, Entonces, sigamos. Ah, porque aquí el Oye, pastor hermano Jorge, diga, sí, ¿sabe que referente a lo que estás presentando, de lo que responde el sacerdote, que dice que el día del Pentecostés fue el domingo, pero cuando uno saca el cálculo cronológico de ese año 31, siendo que uno lo saca fácil con la muerte de Cristo, el día del Pentecostés no cayó un domingo, primer día de la semana. Ese era mi no, aporte. sí, cayó en domingo. Acuerda que el día de las primicias cayó en domingo, que era el día sábado fue el día en que bueno, era un gran sábado, por tanto coincidió el sábado de festival, ¿cierto? Con el sábado ceremonial, con el sábado semanal, perdón, el sábado ceremonial con el sábado semanal. Y así coincidieron todos los sábados para adelante. Entonces, como son 749 días, ¿cierto? Fueron varios sábados, ¿cierto? 7 sábados, y el último sábado es el día 50, después cae domingo. Entonces, cayó domingo. Yo hice una demostración de eso en un calendario que mostré, ¿cierto?, en la presentación de ese tema, con profundidad y con todos los detalles. Yo hice un estudio bastante profundo sobre el tema. Y tiene razón él, cayó domingo el Pentecostés, ¿cierto? El derramamiento del Espíritu Santo. Pero acuérdense que las nuevas misiones parten los domingos, no porque sea el día santo, parten los domingos porque la creación también partió un día domingo, no porque el día de la creación fue un día domingo, fue un día adorado. No tiene nada que ver, es otra cosa. Pero sigamos explorando, vamos a descubrir cuál es la razón que hay detrás, ¿ya? Donde dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, ¿ya? El día de Pentecostés justamente coincidió que cayó día domingo. Entonces, y otro dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas. Y el reposo, dice él, es Cristo. Tiene razón, también eso es verdad. Es una verdad bíblica. Uno no tiene que negar verdades bíblicas, sino que hacerlas más profundamente, ¿cierto? Y desmenuzar cuál es el engaño que está entrelazado ahí, porque incluso el sacerdote puede ser una persona honesta y puede estar tratando de lucubrar algo positivo. Y cuando tú le afirmas y reconoces lo que él dice, y dice buen punto, etcétera, después él te va a escuchar también a ti. Te va a escuchar a ti y tú le vas a mostrar una verdad distinta. Él cree estar mostrando una verdad distinta porque está diciendo en realidad Cristo canceló y cumplió con el sábado, ¿cierto? Porque era judío, y ahora dice, él muestra el verdadero reposo que es Él, ¿cierto? Claro, uno entrando en Cristo en tu corazón, entras al verdadero reposo ese. Pero ojo, que no tiene nada que ver con el mandamiento, pero lo vamos a ver después. Sigamos. el pastor adventista tomó nuevamente la palabra con rapidez. Citó Hechos 17, 2, mostrando que Pablo tenía la costumbre de ir a las sinagogas en sábado. Si el sábado hubiera sido abolido, ¿por qué el apóstol de los gentiles seguiría guardándolo?, preguntó con fuerza. También mencionó Hechos 13, 42-44, donde casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios, en sábado. Su conclusión fue clara: la iglesia primitiva no guardaba el domingo. Eso fue un cambio posterior, hecho por la tradición humana. Entonces, respuesta del pastor adventista dice, vuelve a citar Hechos 17, donde dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras, ¿cierto? Bueno, entonces, pero el otro dice que era costumbre también de los judíos. ¿Por qué? Porque para ellos era necesario juntarse con los judíos para convertirlos, entonces necesitaba juntarse con ellos en sábado. Pero la verdad es que también con los gentiles se juntaban el sábado, es lo que dice el texto. Pero también cita Hechos 13, 42-44, donde dice, y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les predicase esas palabras, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios
y el sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Ya? Interesante. Y obviamente lo hacían ¿cuándo? El sábado. Toda la ciudad. ¿Se fija? Significa que judíos y no judíos, digamos. Pero el sacerdote, sin levantar el tono, respondió con otra perspectiva. Es cierto que Pablo iba a la sinagoga los sábados, dijo, pero no para observar el sábado, sino para predicar a los judíos. Él mismo dijo en 1 Corintios 9 y 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. No porque estuviera bajo la ley, sino para alcanzar a los que sí lo estaban. Luego, abrió su Biblia en Hechos 20, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, allí no había sinagoga, ni ritual judío. Solo creyentes reunidos para celebrar a Cristo, en domingo. El debate subió de nivel cuando el sacerdote trajo un detalle que muchos nunca habían notado. Leyó 1 Corintios 16, 2, donde Pablo da instrucciones para la ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, era un acto organizado y recurrente. No se hacía en sábado. Y entonces preguntó, ¿por qué Pablo no escogió el sábado para esto, si era el día sagrado? El silencio fue evidente. Era como si poco a poco se abriera una grieta en una pared que parecía indestructible. Con sabiduría, el sacerdote llevó el argumento a su punto central. El sábado fue instituido en la creación como símbolo de descanso. Pero ese descanso fue perdido en el Edén, y restaurado por Cristo. Por eso, él dijo, venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. El verdadero sábado no es el séptimo día, es el descanso eterno en Jesús. Por eso, los primeros cristianos celebraban en domingo, no por decreto papal, sino porque algo extraordinario había ocurrido, la resurrección del Señor. Y eso cambió todo. El pastor, visiblemente desconcertado, intentó contraargumentar. Pero ahora no hablaba con la misma firmeza. Las palabras del sacerdote no eran solo lógicas, estaban enraizadas en la Escritura y centradas en Cristo. La audiencia también comenzaba a notar. Los textos usados por el pastor eran todos del antiguo pacto. Mientras que el sacerdote hablaba desde la plenitud del Evangelio. No era un ataque, ni una humillación. Era la luz de la verdad bíblica, exponiendo con calma que el centro de la fe cristiana nunca fue un día, sino una cruz vacía y una tumba abierta en el primer día de la semana. Interesantes los argumentos. El argumento más sólido que emite el sacerdote es que Cristo es nuestro reposo, ¿cierto? Y ese es el argumento más sólido. Fíjate, dice, aquí está hablando el primer texto que lo ocupó acá en la última charla, dice, me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos, por eso es que guardaba el sábado, ¿cierto? Con ellos, a los que están bajo la Correcto. ley, dice Pablo, como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Después en Hechos 27 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba y habiendo de partir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. ¿Ya? Mateo 17, 11, perdón, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ya? Es lo que dice Cristo, y justamente él dice, estamos entrando al reposo que es Cristo. O sea, el sábado era una figura, dice él, de lo que es verdaderamente el reposo. Es una cosa que él vino a cumplir, dice. Eso es lo que dice. Suena razonable, ¿no? ¿Cierto? El que vino a cumplir una la misión. El sábado era también una figura, dice él, y se cumple con Cristo porque Cristo es el verdadero reposo. Por eso que la Biblia dice, entren al reposo que es en Cristo. Cuando ¿Ya? el moderador planteó la siguiente pregunta, ¿está vigente la ley de Dios para los cristianos hoy? El pastor adventista se adelantó con decisión. Con voz más aguda que antes, afirmó que la ley moral, los 10 mandamientos, jamás fue abolida, y que sólo la ley ceremonial fue clavada en la cruz. Citó Éxodo 31, 18, recordando que fue Dios mismo quien escribió esos mandamientos con su dedo. ¿Cómo puede algo escrito por el propio Dios ser cancelado?, preguntó, elevando el tono. Su rostro mostraba algo más que convicción, comenzaba a evidenciar irritación. Interesante lo que dice el pastor, pero comete errores. El primer error dice que lo que fue clavado en la cruz fue las leyes ceremoniales. No, está equivocado. Porque la palabra que lo mostramos en los primeros argumentos, ¿cierto? de la Biblia,
cuando hablábamos de este tema en el séptimo trueno, que es revelación, eso también, te dice y que también hay diferencia entre nomos y xerografón, que nomos significa justamente ley, pero el texto no está hablando de ningún tipo de ley. Lo que está hablando es de el registro de nuestros pecados que fueron clavados en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue el registro de nuestros pecados. Eso todos los teólogos lo han reconocido ya. Que el registro de los pecados. Por eso que Cristo tiene ahí la deuda saldada. Entonces no tiene nada que ver con, con las leyes ceremoniales, porque Cristo no vino a abolir ni las leyes ceremoniales ni las leyes rituales, ¿cierto? Ni las leyes de los 10 mandamientos. No vino a abolir ninguna de esas leyes, vino a cumplir algunas de ellas, ¿cierto? Vino a cumplirla. ¿En qué sentido? Que el verdadero... Bueno, después lo vamos a ver. Vamos a ver lo que era antes y lo que es después. Sigamos. El sacerdote, tranquilo, abrió su Biblia en 2 Corintios 3, 7-11 y leyó con claridad. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hubo un murmullo. Esto no habla de rituales ceremoniales, explicó el sacerdote, sino de la ley escrita en piedras. Pablo está hablando directamente de los 10 mandamientos. Y dice que ese ministerio fue glorioso, pero pasajero. El pastor interrumpió con voz tensa. Eso no puede ser. Esa es la ley moral. Está diciendo que fue abolida. Pero el sacerdote no se alteró. No estoy diciendo que no haya ley. Estoy diciendo que Cristo cumplió esa ley, Mateo 5:17, y ahora estamos bajo la ley del Espíritu y la gracia. Gálatas 6:2 nos llama a cumplir la ley de Cristo, no la del Sinaí. Hebreos 8:13 dice que el antiguo pacto quedó obsoleto. No es que la ley moral sea mala, pero ya no es el centro del pacto. Ahora, el centro es una persona, Jesús. Cada palabra del sacerdote traía respaldo bíblico. Mientras él hablaba, el pastor empezaba a perder el control emocional. Se movía inquieto, fruncía el ceño, y en lugar de responder con escritura, repetía argumentos ya refutados. El sábado es eterno. Dios dijo, acuérdate, por una razón. El sacerdote lo miró con compasión y respondió con Hebreos 4:3, porque los que hemos creído, entramos en el reposo, y luego agregó, ese descanso ya no está en un día, sino en una fe viva. El sábado era sombra. Cristo es la realidad. El público lo sentía. Algo estaba cambiando en el ambiente. No era una victoria arrogante del sacerdote, ni una humillación pública del pastor. Era la palabra de Dios haciendo lo que siempre hace, romper estructuras religiosas y exponer el verdadero evangelio. La verdad no necesita gritar, solo necesita ser dicha. Y ese día, muchos empezaban a entender que quizá, después de tanto tiempo defendiendo un día, habían descuidado a aquel que dijo, venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Aquí vamos entonces, fíjese, dice, en Gálatas 6:2, lo que usó el sacerdote, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, una ley nueva que es Cristo ahora, ¿cierto? En Hebreos 8:13 dice, y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, nadie me acuse molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿cierto? Y en Hebreos, mire, 4:3 lo que dice, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo de la manera que él dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, que en el reposo es Cristo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Vuelve a citar Mateo, ¿cierto? 11:28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El moderador lanzó una pregunta que, para muchos, parecía incómoda. Si el sábado es tan esencial, ¿por qué las cartas apostólicas no lo enseñan ni una sola vez a los gentiles? El pastor adventista se quedó en silencio unos segundos, claramente buscando una respuesta sólida. Luego intentó una defensa. El hecho de que no se mencione no significa que fue eliminado. Era algo tan establecido, que no hacía falta repetirlo. Pero su tono ya no era el mismo. Sonaba más como justificación que como convicción. Interesante, el pastor está perdiendo, parece, ¿cierto? El sacerdote, con la Biblia abierta, tomó la palabra con firmeza, justamente porque las cartas apostólicas y corrigen muchas cosas: inmoralidad sexual, idolatría, divisiones, legalismo,
y sin embargo, nunca reprenden a nadie por no guardar el sábado. ¿No es eso revelador? Luego citó Romanos 14, 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo no impone el sábado. De hecho, deja claro que no hay un día obligatorio para los que están en Cristo. Ya. Interesante. Aquí tenemos respuesta del sacerdote católico. Dice, uno hace diferencia entre día y otro día y juzga iguales todos los días, ¿cierto? Sale en Romanos 14:5. Dice, cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Como diciendo, no tiene importancia qué día guarde, ¿cierto? El mensaje que está dando. Después El dice, pastor levantó la voz. Pero Isaías 66 dice que en la nueva tierra todos adorarán en sábado. El sacerdote sonrió con respeto, y respondió, sí, y también dice que traerán sacrificios, volveremos a sacrificar animales también. Luego explicó, los profetas hablaron en símbolos. Pero ahora tenemos lo real. Pablo fue claro en Gálatas 4, 9-10. ¿Cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Él no los felicitó. Los reprendió por volver a lo que era sombra. Cada texto citado era como una luz que atravesaba la niebla. El sacerdote entonces finalizó su argumento con algo que parecía resumirlo todo. No es casualidad que los 10 mandamientos aparecen en las cartas, pero el sábado nunca. Honrar padre y madre, no matar, no adulterar. Todo eso Pablo enseña. Pero del sábado, ni una palabra. ¿Por qué? Porque el día fue cumplido en el Hijo. entonces, porque el sábado no es un tema de discusión en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Es un argumento sólido, ¿cierto? ¿Por qué no es un tema de discusión en el Nuevo Testamento? Bueno, aquí hay cosas, vamos a ver. Por lo mismo que no se instruye sobre él desde el libro de Jeremías, a partir del libro de Jeremías hasta el libro de Malaquías. En total 15 libros no se habla del sábado como instrucción, como regla. Solamente se habla de experiencias que sucedieron el sábado en el libro de Ezequiel y nada más, ¿cierto? Pero no se habla como instrucción o regla o como instrucción de corrección. Por lo mismo, acuérdense que el pueblo en realidad se había fanatizado en el sábado, el pueblo hebreo, por lo tanto, no hablaban de eso porque no era necesario. Estaban todos claros de cómo se debía guardar el sábado. En los evangelios, Cristo hace mención de la importancia del verdadero significado de observancia del sábado, ¿cierto? Demostró que no se trata de un rito, sino de un principio, ¿cierto? Cuando él decía, es lícito hacer el bien o hacer el mal en sábado, ¿cierto? Dar la vida o quitarla. Se dan cuenta que ellos estaban concentrados en un rito, ¿cierto? Y que al final estaban dispuestos a quebrantar el sábado matando, ¿cierto? Cuando en realidad el día sábado era para dar vida y no para matar. ¿Entiendes? Entonces ahí se dan cuenta de la contradicción que vivían. No se requería discutir sobre el tema, bastaba con apuntar al Antiguo Testamento, ¿cierto? Aparte de los evangelios, en los 23 libros restantes del Nuevo Testamento, o en 15 del Antiguo Testamento no se mencionan, que son los que preceden al libro de Mateo, ¿cierto? Hasta Malaquías, ¿cierto? Y entre otros 23 libros restantes del Evangelio, del Nuevo Testamento, el sábado se menciona como una costumbre y como el día del Señor, que se lo menciona, ¿cierto? Cuando dice Juan, estando yo en el día del Señor, se le aparece un ángel, etcétera, ¿se fija? El día del Señor, que igual es el sábado, porque Cristo es Señor del sábado, ¿cierto? En cuanto a las leyes ceremoniales que se encuentran en el libro de la ley o Pentateuco, hay que hacer la diferencia, ¿qué tenemos? Vamos a ver que hay un conjunto de ritos israelitas contenidos en la ley ceremonial. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos la circuncisión, ¿cierto? Que se le llama Brit Milá, ¿cierto? Se realiza al octavo día, ¿cierto? De nacido, son puras reglas, ¿cierto? Simboliza el pacto entre Dios y Abraham, ¿cierto? Es el rito de iniciación en la comunidad del pacto. También están los sacrificios y ofrendas en el tabernáculo o templo, ¿cierto? Incluye el holocausto, ofrenda de paz, expiación de la culpa, ¿cierto? Debía realizarse por sacerdotes levitas en el altar, era obligatorio en ciertas fechas y por situaciones específicas, ¿cierto? Pecado de purificación, gratitud, etcétera. También los ritos de purificación, ¿cierto? Para personas impuras, como contacto con cadáveres, ¿cierto? Enfermedades, como la lepra también, cierto flujo corporal, etcétera. Incluye lavados rituales, aislamientos temporal y sacrificios, son levíticos y en números. También tenemos la celebración de las fiestas solemnes,
como Shalosh Regalim, ¿cierto? O el Pesaj, que es la Pascua, ¿cierto? Conmemoración del éxodo de Egipto, ¿cierto? El Shavuot o el Pentecostés, ¿cierto? Que entrega de la Torá, ¿cierto? Está en Éxodo 23:16, ¿cierto? O la Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Que recuerdo de la vida en el desierto, ¿cierto? Y requieren peregrinaciones al santuario y ofrendas especiales. El diezmo y primicias entrega el 10% de la producción agrícola y ganadera, ¿cierto? También las primicias se ofrecían en el templo como reconocimiento de la provisión divina. ¿Cierto? También hay regla judía, ¿cierto? 6. Día de la expiación o Yom Kippur, celebración del 10 de Tishrei, donde eso está en Levíticos también, ¿cierto? Incluye ayuno, confesión de pecados y sacrificios por el sumo sacerdote. Es el día más sagrado del calendario judío, porque es el día del perdón. Sigamos. También la consagración del primogénito. Todo primogénito varón debía ser consagrado a Dios. En el caso de humanos, se redimía mediante un pago. Después, en el octavo que tenemos acá es la escritura y el uso de la filacterías y mesuzá, mandato de escribir la ley en el corazón y en objetos visibles, ¿cierto? Deuteronomios 6, 4, 9, ¿cierto? Se coloca en la puerta también la mesuzá y se ata el brazo a frente, ¿cierto? Tefilín, ¿cierto? Que se atan las leyes y también se la pone en la frente, ¿se acuerda? Todo eso está en ordenanzas. Y hay muchas más. 9. Enseñanza continua de la Torá. Padres deben instruir a sus hijos en los caminos de Dios, ¿cierto? Están en Deuteronomio 6, 7. Y la educación religiosa es parte del pacto. Todas esas eran las leyes rituales que obviamente eran un grave problema de discusión. Había muchos sábados ceremoniales. Entonces, vamos a revisar qué cambió con Cristo. Rito judío, Antiguo Testamento, ¿cierto? Vamos a ver la descripción, la equivalencia cristiana y la interpretación que le damos nosotros los cristianos. Por ejemplo, la circuncisión, el Brit Milá, ¿cierto? Es un pacto físico con Dios al octavo día, ¿cierto? Se cambió por el bautismo, ¿cierto? Interpretación cristiana, pacto espiritual con Dios, entrada a la comunidad de fe. También sacrificios en el templo, expiación de pecados, ¿cierto? Que sea la descripción, ¿cierto? Mediante la sangre. Nosotros cambiamos eso por el sacrificio de Cristo. Él es nuestro Cordero, ¿cierto? En el cual nosotros, nuestros pecados son perdonados. Entonces, la interpretación es Jesús como sacrificio perfecto y definitivo. Entonces, necesita más sacrificio porque Cristo pagó por los pecadores. Ritos de purificación, ¿cierto? Lavado, aislamiento, sacrificios, ¿cierto? Ahí está la confesión de los pecados a Dios, ¿cierto? Y el al afectado y también al afectado. Si tú dañaste a un hermano, tienes que ir a confesarle tu pecado, tu error, pedir perdón y también la santificación. Purificación espiritual por la gracia y el Espíritu Santo. Eso es lo que la interpretación cristiana. Después, fiestas solemnes, que habla del Pesaj, ¿cierto? Sábados ceremoniales, ¿cierto? Y el Shavuot y Sukkot, ¿cierto? Celebraciones conmemorativas que eran, ¿cierto? Será reemplazado hoy día por lo que es la celebración de la Semana Santa, el Pentecostés, pero de acuerdo con los que dice Pablo, no es obligatorio, ¿cierto? Al que quiere lo practica, quien no lo puede dejar de practicar. Interpretación cristiana, cumplimiento profético en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es bueno conmemorarlo, ¿cierto? Antes tenían que mirar al Cordero sacrificado, hoy día miramos a Cristo crucificado, ¿cierto? Es suficiente, pero es bueno, ¿cierto? Hacer el Cambiring, sé yo, celebrando como la Semana Santa, algo así, ¿cierto? Es bueno hacerlo, pero si alguien no lo puede hacer o no lo quiere hacer, no es obligatorio. Diezmos y primicias, ¿cierto? Entrega de bienes a los levitas. Solamente a los levitas se podía hacer eso, ¿cierto? Sin embargo, hoy día se transformó en diezmos y ofrendas voluntarias, ¿cierto? Que es un acto de gratitud y consentimiento de la obra universal de Dios. O sea, se da a la iglesia para el avance de la obra, ¿ya? No a los levitas, porque aún de identificar quién es levita, quién no, es difícil, no es una situación de herencia genética o genealógica, sino que es una ordenación pastoral, digamos. El Yom Kippur, día de la expiación, ¿cierto? Había una descripción, ¿cierto? Había ayuno y sacrificios por el pecado,
equivalencia en lo cristiano, ¿cierto? Redención en Cristo. El Yom Kippur, Cristo es el día el que nos perdona y nos redime, ¿cierto? Entonces, interpretación cristiana, Jesús como sumo sacerdote que intercede eternamente. Él está hoy día en el lugar santísimo, oficiando por el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso estamos en el día de la expiación, pero es un día que ha durado harto tiempo, parece. Consagración del primogénito, ¿cierto? Dedicación a Dios o redención. Había que redimir al primogénito, había que pagar por él, ¿cierto? Esa es la regla judía, que la practican hasta el día de hoy, ¿cierto? Equivalencia cristiana, ¿cierto? Jesús como primogénito, ¿cierto? Él es nuestro primogénito, dice la Biblia. Él es el que nos redime, ¿cierto? Y nosotros ya pagamos al hacernos cristianos, ¿cierto? Porque Él pagó por todos nosotros. Cristo como el primogénito entregado por todos, ¿cierto? Y por último, las filaterías y mesuzá, que en el fondo es recordatorios físicos de la ley, ¿cierto? Que hay que atársela en la mano, etcétera, en la frente o en el corazón. Interiorización de la palabra de Dios, es el equivalente cristiano, ¿cierto? Nosotros, obviamente, de la ley escrita en el corazón. Por eso que habla una ley antigua escrita en piedra. A eso se refiere, ¿cierto? Y la ley verdadera está en el corazón. Entonces, cuando dice está hablando en piedra, no es que la ley haya cambiado. Es la misma ley, ¿cierto? En cuanto a los 10 mandamientos, pero la anterior era escrita en piedra. La actual está escrita en el corazón. Esa es la diferencia, ¿cierto? Lo mismo que el sábado, ¿cierto? Lo mismo que, por ejemplo, el bautismo se perfeccionó, era circuncisión, pero perfeccionada, ¿cierto? Uno puede practicar la circuncisión, yo soy circuncidado, pero, pero no necesito uno hacerlo, no es obligación, uno puede no ser circuncidado, pero sí es importante el sentido espiritual de la circuncisión, que es el bautismo, ¿cierto? Ah, me faltaba eso, enseñanza continua de la Torá, que también tenía que transmitirse en forma generacional. El padre tenía que obligar a los hijos a estudiar la Torá. Pero hoy día es el discipulado cristiano, ¿cierto? Enseñanza del Evangelio y la conformación espiritual continua que tenemos que hacer, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver, entonces ahí vemos una tremenda diferencia, porque dentro de lo ritual, ¿cierto? Sabemos que el sábado no partió como un rito, ¿cierto? No estaba incluido entre los ritos. Sí, habían sábados ceremoniales que partían como ritos, pero también el sábado no es, no es como un mandamiento y no como un rito. O sea, el sábado es un mandamiento y no es un rito. Veamos por qué. El sábado aparece como mandamiento en el Decálogo, ¿cierto? Y su origen se remonta al relato de la creación. Génesis, al hombre. Y de acuerdo con lo que se dice en la Biblia, también en el cielo se va a guardar. El sacerdote astutamente cita el mismo texto de Isaías 66 para hacernos creer que en ese texto también se habla de sacrificios de animales. Claro, ¿verdad? Al principio se habla como algo negativo de los sacrificios de animales, pero después se habla del cielo, donde es otra cosa, ¿cierto? Y se habla de que vamos a guardar el sábado en el cielo, ¿cierto? De mes en mes y de sábado en sábado, dice, adoraremos al Señor. Es decir, hay una costumbre en el cielo de guardar el sábado, lo que se dice. Entonces, él hizo astutamente esa mezcla porque el pastor no estaba preparado para responder, aparentemente, y pasa con muchos pastores. Su carácter creacional y universal lo distingue de los ritos ceremoniales legislados en la Torá. No tiene nada que ver con los ritos ceremoniales o ritos de salud, sino que eran solamente, es un carácter creacional y universal el sábado. Ahora vamos a ver la traducción del Mía Sabatón, que maliciosamente en la Iglesia Católica principalmente lo ha traducido como primer día de la semana, intencionalmente, que hay manos encuantadas, como dicen, que hicieron que el Mía Sabatón se traduzca mal, porque se lo traduce como primer día de la semana, o día domingo, cuando en realidad no significa eso. Eso se demuestra, ¿cierto? Nuestra observación sobre el Mía Sabatón es más que legítima. En griego debe interpretarse como primer día de los sábados. Tanto así, el primer día de los sábados es el domingo, porque el sábado de la semana. No, la palabra sábado se refiere al sábado y el primer día de los sábados en plural significa el primer día de la fiesta del Homer, una fórmula idiomática que algunos sostienen relacionada con el conteo del Homer, Levíticos 23. ¿Cierto? Es el primer día de la fiesta del Homer y justamente coincide con el día de las primicias, ¿cierto?
el vínculo con las primicias y la orden de Pablo sobre las ofrendas, ¿se fija? Refuerzan esta interpretación en especial si se lee en clave de calendario litúrgico agrícola. Acuérdense que ellos eran una cultura eminentemente agrícola. Toda la economía estaba basada en el éxito agrícola. Si había malas cosechas, toda la economía iba a fracasar. Cuando venía bien la cosecha, que la probaban con la cebada, en el día de las primicias, ¿cierto? El primer día de la fiesta de los sábados, ¿cierto? Por eso que Mía Sabatón significa eso, y era el equivalente a la traducción del hebreo Ejad Shabbat. El Ejad Shabbat es Mía Sabatón en griego. Lo que pasa es que se dejó de practicar el griego por los judíos y después se olvidaron de traducirlo, de interpretarlo. Pero hoy día usted va a preguntarle a un judío, ¿cómo traducirías tú el Ejad Shabbat en griego? Y le van a decir, Mía Sabatón. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese día, Mía Sabatón, el día de las primicias, y es cuando él le dice, ya ustedes van a ver cómo viene la cosecha, entonces ahí pacten cada Mía Sabatón, una vez al año, pacten las ofrendas que van a dar para la iglesia. Entonces, cuando yo pase por ahí, ¿cierto? Voy a leer todo lo que pactaron y voy a ir a cobrar los dineros, ¿cierto? Y me los llevo entonces a Jerusalén, porque es el día de las ofrendas, no el día del diezmo. El diezmo es otra cosa. Está el día de las ofrendas para los pobres o para la iglesia también. Y la iglesia lo siguió practicando eso, ¿eh? Fíjese, el diccionario bíblico, que yo lo encontré por sorpresa esto, afirma, estamos hablando del diccionario bíblico Smith, afirma que la palabra primer día de la semana, día sabatón, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se refiere al día de las primicias, justamente en el texto que citó el sacerdote, ¿cierto? Cuando habla del texto que yo les mencioné. Entonces dice las primicias, por ejemplo, ahí da 3 puntos. Por ejemplo, la ley ordenaba en general que las primicias de todos los frutos maduros y lagar, o como se expresan 2 veces, las primicias de los frutos se ofrecieran en la casa de Dios. ¿Se fija? Y eso es una práctica que practicó la iglesia durante 300 años que hay registro. La iglesia lo practicaba, todavía mantenía esa costumbre del día de las cosechas, ¿cierto? Que el Medio Oriente, ¿cierto? En el hemisferio norte. Entonces acumulaban, perdón, veían qué calidad tenían las cosechas y ahí llevaban las ofrendas ese primer día de la fiesta del Homer. ¿Entiendes? Ya sí, entiendo. Es que el día siguiente, obviamente, de la Pascua, el 16 de Nisan, porque la Pascua empieza el 15. ¿Cierto? El segundo día de la Pascua equivale al día de las primicias y era el día más importante. ¿Por qué? Porque como el día de las ofrendas era importante, además que partía el conteo de los 49 días hasta llegar al Pentecostés y ellos tenían que además llevar el orden de, de de los días. Por eso, cuando venía la noche, ¿cierto? Y hacían una oración. Durante el día, por eso durante el día ellos celebraban la Pascua, pero a la noche venía lo importante, que venía el día de las primicias. Entonces, en la noche tenían que hacer una oración y mencionar el número del día. Si se equivocaban, perdían una bendición, por la tradición ellos, para el día de Pentecostés. Entonces, todos los días tienen que mencionar, hacían la oración y mencionar el número del día. El día número 1, después el día número 2, hasta llegar al 49, y después el 50 venía la celebración que recibían una bendición especial según ellos. Eran 7 semanas, dice el punto 3, que duraba hasta llegar a la fiesta del Pentecostés, que era el día 50. También, acuérdense, aquí hay un argumento muy, muy sólido para demostrar que Cristo en realidad no resucita el día domingo, como dicen los judíos, los católicos y la mayoría de los protestantes, e incluso adventistas, pensamos que Cristo resucitó el domingo, e incluso Elena de White no sabía eso, ¿cierto? Porque no le fue revelado, por eso que está en el libro El Séptimo Trueno, que es la revelación de los truenos, ¿cierto? El séptimo es el más importante porque nadie lo había podido interpretar y logró el Señor revelarlo. El séptimo trueno nos dice que en realidad la más importante revelación es justamente ese argumento más sólido que tienen los católicos y protestantes para defender la importancia del domingo, ¿cierto? Diciendo que Cristo resucitó el día domingo. Cuando en realidad se demuestra que no. Cristo, como el maná y el Cordero Pascual. Veamos los ejemplos, las imágenes que esto reflejaba en relación a la resurrección de Cristo. El maná era una prefiguración de Cristo. Eso está en Juan 3, 6, perdón, 31 y 35. Y la carne que no debía ver corrupción, está eso en Salmos 16,
50 o en Hechos 2:27, ¿cierto? Nos permite, sin discusión, determinar el momento exacto de la resurrección. ¿Cómo se determina eso? Porque el día sábado no se podía guardar el maná para el domingo. Sí, se podía guardar del viernes para el sábado en la mañana, cuando se probaba el maná. En la mañana se probaba, si estaba agusanado o hedía, no se podía consumir, ¿cierto? Pero el sábado no pasaba eso. Y el cuerpo de Cristo es el verdadero maná. Y su cuerpo no podía haber corrupción, ¿cierto? También el argumento del sábado como momento de la resurrección encaja en una interpretación tipológica coherente, pero obviamente distinta al consenso tradicional, incluso al adventista, ¿cierto? Pero resulta que es el argumento que ahora vamos a poder escribir y no hay forma de frenarlo. Y también el cordero, acuérdense el cordero pascual. El cordero pascual también debía comerse ese sábado de la noche, que justo coincidió cuando Cristo murió. Ellos estaban comiendo el cordero pascual esa noche, cuando Cristo estaba muerto. Entonces, y tenían que comerlo rápido, ¿cierto? Incluso con ropas puestas. Y no podían dejar nada para que su cuerpo no viera corrupción. Se lo comían ese sábado porque en la noche, ni siquiera podían llegar al día, ¿entienden? Porque Cristo iba a pasar muerto solamente la noche. El verdadero cordero pascual era Cristo. ¿Ya? Revisión de los 3 días y 3 noches. Uno dice, pero ¿cómo no calza con los 3 días y 3 noches? Y calza perfecto. De hecho, demostramos nosotros que los 3 días y 3 noches equivalen a 4 días. No tiene nada que ver con el tercer día o los 3 días. Esto es otra cosa. 3 días y 3 noches. Y dice, fíjese, en realidad se trató del periodo donde Cristo fue expuesto públicamente y entregado a los hombres y fue dejado en manos de pecadores. Por eso que fue dejado en el corazón de la tierra, dice. Ese no es muerto. El corazón de la tierra fue dejado a la merced de las bestias salvajes, que eran los romanos y los perseguidores judíos, ¿cierto? Lo que está apoyado por Oseas 6:2, donde dice, en 6:2, ¿cierto? En Oseas 6:2 dice que al segundo nos dará vida en el segundo día, dice, y en el tercer día nos levantará, eso es lo que dice. Nos dará vida al terminar del segundo día, dice, porque después, la palabra después significa al final del segundo día, y después dice, y al tercer día nos levantará, dice. ¿Cierto? Y algunos le dicen, nos dará vida al segundo día, ya están vivos, ¿cierto? Y dice, al tercer día nos resucitará, esa traducción está mala. La mayoría de las Biblias, otras Biblias dicen no, al tercer día nos levantará, es la traducción correcta. De hecho, el hecho de que los santos fueron resucitados el viernes, entonces, necesariamente, para que pudieran testificar, les revelaron la obra de Cristo el sábado de noche en sueños, lo que es un aporte coherente, una importante y rica extracción de las Sagradas Escrituras y teológicamente más que sugerente. ¿Por qué? Porque estos santos no tenían idea de lo que había sucedido con Cristo, pues. ¿Cómo iban a testificar? ¿Cierto? ¿Cómo iban a poder testificar ellos acerca de Cristo si no habían visto la obra de Cristo? Ni siquiera sabían, algunos sabían que venía un Mesías, pero no tenían idea de la obra del Mesías. Entonces, necesariamente ellos, al ser resucitados el día viernes, porque ahí fueron resucitados de acuerdo con Mateo 27, ¿cierto? 50 en adelante. Entonces, necesariamente, ellos tienen que haber pasado la noche durmiendo, la noche solamente el sábado, porque no van a esperar hasta el domingo, un día más, ¿cierto? Y una noche más. No, en la noche del sábado pasaron durmiendo, ¿cierto? En lo cual les fue revelado mientras Cristo estaba muerto. Y dice, no se levantaron de sus tumbas, dice Mateo, sino hasta que Cristo fuera resucitado. Uno de ellos fue Oseas. Y Oseas dice, ¿cierto?, que él iba a ser resucitado al segundo día y al tercer día iba a ser levantado. Entonces, ahí está calza perfectamente. Acuérdense, los símbolos, dicen algunos pastores, incluso adventistas, dicen que los símbolos se aproximan, pero no son exactos. Claro, porque a ellos no les calza, pues. Cuando interpretan mal las cosas no les calza, pero son exactos y son terriblemente exactos. Por eso es que cuando habla algo así, no es que está hablando en forma ambigua, incluso acomoda algunos textos, ¿cierto? En traducciones malintencionadas, ¿no? Hay que considerarlo perfecto, tal cual está en el original. El domingo como día de culto. Vamos a ver que históricamente los cristianos judíos mantuvieron el sábado como día de culto durante los primeros siglos. Está demostrado eso, ¿cierto? Lo que pasa es que lo han ocultado. Por lo mismo, el énfasis en la vigencia del sábado como mandamiento eterno encuentra eco
en muchas corrientes restauracionalistas o sabatistas contemporáneas, como los adventistas del séptimo día, que somos reparadores de portillos, ¿cierto? Para eso hemos sido denominados, ¿cierto? Nosotros tenemos que reparar todos estos errores o fallas que tiene el edificio, ¿cierto? O fugas que tiene el edificio, ¿cierto? Tenemos que reparar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso que una de las fallas más importantes, o la brecha más importante que tiene el sistema cristiano moderno, es el asunto del día de reposo, algo que tenemos que estar nosotros concentrados. Ahí termina la presentación. No sé si qué les ha parecido el tema. La verdad es que hay mucha, como les dije yo, les advertí que hay personas muy elocuentes y muy bien preparadas teológicamente, y muy elocuentes en cuanto también a la dialéctica, a la forma de hablar, etcétera, y de dirigirse, y saben ocupar las herramientas psicológicas muy bien, ¿cierto? Me acuerdo, por ejemplo, cuando Donald Trump estaba debatiendo con Kamala Harris, ¿no? Ya, estaba discutiendo con ella. ¿Se acuerdan ustedes que él cometió muchos errores de transmisión del mensaje? Incluso dicen que perdió el debate, y lejos, ¿cierto? Pero ella se manejó muy bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que les enseñan, pero tenemos casos patéticos nosotros vigentes hoy día, tenemos un presidente de la República que se maneja muy bien en la dialéctica, a pesar de que diga disparate, ¿cierto? No se le nota mucho. ¿Por qué? Porque no es una persona preparada en términos intelectuales, pero sí ha sido muy bien preparado y dirigido para hacerlo en forma muy elocuente. Yo recuerdo mucho a un presidente chileno, yo hice un curso en el Banco de Chile, donde yo trabajé un tiempo, 4 años. Recuerdo cuando yo tenía que dirigir proyectos y montarlos, yo tenía que exponer los proyectos para que funcionara. Entonces me mandaron a un curso de expresión oral y corporal. Y en ese curso, que fue bastante bueno, la profesora nos contó de cómo ellos habían preparado a Lagos, al presidente Lagos, para enfrentar al señor Pinochet, al presidente Pinochet de ese tiempo, ¿cierto? Entonces había una gestión que él tenía que hacer con un dedo, ¿cierto? Y acusar al presidente, entonces empezó así. Y usted, señor Pinochet, y te empezó a decir cosas, wow, que todo, qué valiente se atrevió a enfrentar al señor Pinochet, etcétera. Y lo hizo muy bien, ¿cierto? Pero eso fue una preparación de mucho tiempo, ¿cierto? Para enseñarle cómo debía él enfrentar. Y eso, ese gesto le valió la presidencia, llegó a ser presidente. Entonces, eso impacta. Entonces, cuando tenemos a un elocuente pastor, ¿cierto? O a un sacerdote que es muy preparado, ¿cierto? ¿Cómo usted lo puede enfrentar? ¿Cómo usted lo puede desafiar? ¿Cierto? Si él tiene la mejor escuela, la mejor preparación académica y una persona intelectual de muy alto nivel. La única forma de lograr vencerlo es con la unción del Espíritu Santo. Porque Dios te va a dar la elocuencia de Cristo para enfrentarlo, ¿cierto? Hay muchos que al leer los argumentos de él quedan fascinados, ¿cierto? Y se tiene razón. En realidad, Cristo, el sábado es un símbolo de Cristo, en realidad, y Cristo cumple con eso. Entonces entramos en el nuevo reposo. No, Señor, ¿cierto? El nuevo reposo también incluye en guardar la ley. Y guardarla no superficialmente, sino que guardarla de corazón. Porque cuando tú tienes un hijo que es rebelde a la ley, ¿cierto? Lo llenas de reglas entonces. Hay un hijo que no quiere ir a la iglesia, y se porta rebelde y anda por ahí fumando escondido, entonces, o sea, lo lleva a la iglesia y va, papá, pero no quiero ir con terno. Te pones terno. Papá, quiere ir al baño, está en la iglesia. No, no vas al baño, te quedas aquí porque sabe que no va a volver, ¿cierto? Papá, ¿puedo llevar mi teléfono? No, porque vas a empezar a escuchar música, ¿cierto? Papá, no, no, pone atención, mira hacia adelante, ¿cierto? En cambio, el hijo que es juicioso, que es prudente, que obedece la ley, ¿cierto? Que guarda su ley, uno, ¿qué le hace? ¿Cierto? Hijo, papá quiere ir al baño. Vaya, hijo, pues sabe uno que va a volver de inmediato. Sabe que ama la iglesia, sabe que quiere obedecer a Dios, ¿cierto? Bueno, esa es la diferencia entre un judío rebelde, que eran muy rebeldes. Acuérdense lo que sucedió con José nomás, los patriarcas de la fe, de los cuales desciende el pueblo israelita, ¿cierto? Los patriarcas de la fe eran tan rebeldes que lo querían matar, ¿cierto? Por suerte ahí Judá intervino, ¿cierto? Y Rubén y salvaron a su hermano, pero igual lo vendieron, ¿cierto? Entonces, ese tipo de personas son las que Dios les tuvo que poner reglas muy estrictas, porque a la primera se desbandaban.
Entonces él tuvo que poner reglas estrictas, ya, tiene que así, cumplir todas estas reglas, esta y esta otra. Pueblo rebelde, duro de servicio. Pero después Dios sacó lo mejor de ahí, al verdadero pueblo de Israel, a los cristianos, ¿cierto? Y formó un verdadero pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel es el que ahora tiene todos los privilegios porque ellos están en el espíritu, no están en las reglas humanas, ¿cierto? Sino que están en las reglas espirituales. Y los 10 mandamientos, todos son reglas espirituales. Y lo más sensible, lo más fácil de quebrantar justamente es el sábado. Es la única ley arbitraria. Es la única con la que Dios puede medir tu grado de consagración. Es la única con que Dios puede medir tu grado de respeto hacia Él y tu grado de amor hacia Él. ¿Cierto? Respetar al Creador, ¿cierto? ¿Ah? Y también amarle. Porque si no tienes esos dos atributos, no vas a guardar bien el sábado. Vas a hacer cualquier cosa menos observarlo como corresponde. Va a ser un día de carga. En cambio, tiene que ser un día de delicia, ¿cierto? Donde el Señor te va a transportar a los cielos, ¿cierto? Eso es lo que el Señor va a hacer cuando tú entiendas el concepto que está detrás del sábado. Y eso es, y entramos ahí en el reposo de Dios. Guardamos y grabamos la ley, los 10 mandamientos en nuestro corazón, como principios sólidos y patentes, ¿cierto? Cuando te dice, no cometerás adulterio, tú vas a entender de que también adulteras con tu corazón cuando deseas a una mujer ajena, ¿cierto? Y no vas a hacerlo, vas a poner límite a la vista de tus ojos. Cuando te dice que no cometas asesinato, tú vas a saber que comer algo que no corresponde es suicidio, ¿cierto? Entonces, no, tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y ahí vas a entender el principio que está detrás, ¿cierto? De la ley y vas a guardarlo de corazón y no a medias, como la mayoría hoy día lo hace, ¿cierto? Por eso tienes que cambiar de aquí, de adentro, y no cambiar superficialmente. Es lo que Dios espera. No sé si hay algún comentario, algo que quieran compartir, alguna experiencia, algo. Ha sido casi un monólogo esta presentación. Hola, ¿qué tal? Me gustaría orar si me lo permiten. Perfecto, por favor, para que terminemos todo el tema que estuvo bien accidentado. Yo creo que el diablo no quiere que se hable este tema, pero es importante que lo tratemos. Entonces, por favor, Rodrigo. Ok, ok, ok. Señor, te damos las gracias por primeramente poder reunirnos, Señor, en este grupo, tener el conocimiento que se está dando a través de tu siervo Jorge, Señor. Te pido que todos los hermanos que están conectados tengan siempre la paciencia y entiendan que es una ardua labor que hace nuestro hermano Jorge. Muchas veces pedimos y no nos damos cuenta que hay que tener entendimiento de lo que le cuesta a él preparar esto en la semana, dado que no es la única actividad que tiene. Te doy las gracias por el amor con el que cubres a cada uno de nosotros, Señor, a través de Jesucristo. Te pido el perdón de nuestros pecados, Señor. Y te ruego esta noche por la madre de Ródica, que vive en Moldavia, a quien le encontraron un tumor en el páncreas, Señor. Dios mío, ten misericordia de ella, de Ródica y de su familia, Señor. Gracias te damos por el conocimiento y entendimiento que nos das cada día, viernes, Señor. Y te pido que esto no termine, que siga, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén.